Buenos días a todos. Bienvenidos a Café y Novelas Ligeras. Todas las novelas estarán siendo subidas hasta el capítulo que se encuentre publicado. Si desean acceder a más contenido y capítulos por adelantado, los invito a visitar mi Patreon. Allí podrán disfrutar de las actualizaciones anticipadas. Gracias por su apoyo y que disfruten el contenido. Capítulo 481. Cuando el león desenvaina la espada sagrada, la cortina del juicio se abre oficialmente. En ese momento, la voz del león el Johnson, llena de cansancio y resolución, resonó lentamente dentro de su fragmentado y caótico mundo interior. Ahora, el rey del bosque, el demonio del corazón, que estaba lleno de salvajismo y frialdad. Una sonrisa llena de burla y lástima apareció en su rostro, como si hubiera escuchado la mentira más ridícula e infantil de este universo. ¿Responsabilidad? La voz fría pero innegablemente racional del demonio del corazón resonó nuevamente. No, León. Esa es la excusa más ridícula que inventaste para ocultar tu miedo más profundo. Tienes miedo de la soledad. Tienes miedo de que te abandonen. Tienes miedo de volver a convertirte en la bestia temblorosa en el bosque oscuro. El enorme cuerpo del león el Johnson, como una estatua de hierro, tembló violentamente. Un rastro de dolor y miedo indescriptibles brilló en sus ojos, que ardían con llamas verdes. No pudo refutarlo. Tampoco pudo refutarlo, porque sabía que lo que decía el demonio del corazón era impecable. Aunque los Genesires son semidioses, también son niños. Un grupo de niños anhelaba la aprobación de su padre. Para el león el Johnson, la aprobación del emperador era la única prueba de que se había despojado de su identidad de bestia y se había convertido en un héroe. Entonces tenía miedo de perder esta aprobación, miedo de regresar a ese bosque oscuro lleno de soledad y hambre, miedo de convertirse nuevamente en ese monstruo que solo conocía la matanza y la supervivencia. El demonio del corazón se miró a sí mismo, quien ya había sido completamente derrotado por su cuestionamiento racional y lógico. Una sonrisa llena de tentación y locura apareció en su rostro. Ríndete, León. Su voz estaba llena de una magia capaz de sacudir cualquier voluntad. Renuncia a esas responsabilidades que ya no existen. Abandona ese imperio que te ha olvidado hace mucho tiempo. Abrázame. Abraza a tu yo más verdadero. Nos convertiremos en el verdadero rey de Caliban. Y la existencia más libre en este universo. Una lucha más profunda brilló en los ojos verdes del león el Johnson. Dentro de su corazón, ya completamente sumergido por un dolor y un arrepentimiento sin fin. Poco a poco fue surgiendo una escena llena de calidez y esperanza. Era el rostro de Lutero, lleno de bondad amorosa y alivio. Eran los ojos del emperador, llenos de expectativa y confianza. Eran los rugidos de sus hermanos muertos hacía mucho tiempo, llenos de lealtad y fe. Los ojos verdes del león el Johnson, que habían perdido toda su luz, se iluminaron lentamente de nuevo en ese momento. Levantó lentamente la cabeza. Al mirarse a sí mismo, que estaba lleno de salvajismo y frialdad, una sonrisa llena de cansancio y resolución apareció en su rostro. Tienes razón. Una voz ronca pero potente, lentamente resonó en su ya destrozado mundo interior. Pero es este miedo. Eso me hizo humano. Mientras la voz del león el Johnson, llena de cansancio y resolución, resonaba lentamente en su fragmentado y caótico mundo interior. El rey del bosque, el demonio del corazón, que estaba lleno de salvajismo y frialdad. La expresión de burla y desdén en su rostro se solidificó lentamente, reemplazada por una sonrisa de alivio y satisfacción sin precedentes. Como un padre estricto pero expectante, al ver a su hijo, que había estado perdido durante mucho tiempo, finalmente encontrar el camino a casa. El orgullo que emanaba de su corazón. Finalmente. La voz del demonio del corazón, llena de vicisitudes y cansancio, sonó lentamente. Por fin lo entiendes, León. No soy tu enemigo. Solo soy tu sombra. Una sombra que te recuerda constantemente quién eres cuando te pierdes. Ahora, mi misión está completa. Mientras hablaba, su cuerpo enorme estaba lleno de salvajismo y frialdad, lentamente transformado en una luz dorada. Una luz llena de calidez y esperanza. Se fusionó activamente con el cuerpo del león el Johnson, que también estaba lleno de aura sagrada y épica. El enorme cuerpo del león el Johnson, como una estatua de hierro, tembló violentamente. Un rastro de indescriptible plenitud brilló en sus ojos, que ardían con llamas verdes. Y paz. Sintió que su corazón, que durante mucho tiempo había estado completamente envuelto por el orgullo y la terquedad. Recuperé el calor en este momento. Y recuperó el amor. Ya no era la bestia que solo conocía la matanza y la supervivencia. Tampoco era el rey solitario que solo creía en su propio juicio. Él era Lionel Johnson. Fue el genealogista de la primera legión.
Y un caballero dispuesto a sacrificarlo todo por su familia y su fe. La dualidad de la primera legión es la coexistencia de la luz y la oscuridad. Son a la vez los caballeros más leales y las bestias más despiadadas. Esta característica es tanto la fuente de su fuerza como la raíz de su tragedia. Y el león el Johnson, como su padre genético, es la encarnación máxima de esta dualidad. Solo cuando realmente acepta a la bestia dentro de él y la guía con su corazón de caballero puede convertirse en un héroe verdaderamente completo. Después de completar la autorreconciliación, el león el Johnson abrió lentamente sus ojos verdes, que ya habían recuperado la claridad. Una sonrisa llena de humildad e iluminación apareció en su hermoso y digno rostro. Lentamente extendió su mano, revestida con un guante de metal negro, hacia la espada del león clavada en el suelo. Y esta vez, esa barrera de energía invisible, llena de un aura inviolable, como hielo y nieve derritiéndose, se disipó silenciosamente. La mano del león el Johnson finalmente agarró la espada del león que lo había esperado durante 10.000 años. En el momento en que agarró la empuñadura, una vasta energía sagrada lo suficientemente poderosa como para hacer temblar a toda la roca. De repente surgió de la espada, teñiendo por completo todo el salón del juicio de un deslumbrante color dorado. Capítulo 482. Cuando termine el juicio, el rey irá a ver al demonio de 10.000 años. La vasta y sagrada energía liberada por la espada del león, dentro de esa enorme y solemne sala del juicio, ahora surgía como un océano dorado. Lavó el pecado original de 10.000 años de la primera legión, que había sido profundamente contaminada por la traición y la mentira. El león el Johnson ahora permanecía en silencio en el centro del océano dorado. La espada del león en su mano, que hacía tiempo que había vuelto a la paz, zumbaba suavemente, como si le estuvieran narrando oscuros secretos que la historia había enterrado hacía mucho tiempo. Ahora lo vio. Vio el corazón de Kipper, consumido durante mucho tiempo por un dolor y un arrepentimiento sin fin. Vio las innumerables batallas amargas que la facción Redentores de los Ángeles Caídos luchó durante 10 milenios para proteger vidas inocentes. Vio el amor más primario y puro por el hogar y los hermanos en lo profundo de sus almas ya destrozadas. Maldita sea. Esto es, leer la mente. La pantalla de balas es una locura. Dios mío, resulta que sí que son buena gente. Estoy llorando. La primera legión, cada uno de ellos es un héroe. Los ojos verdes del león el Johnson, llenos de vigilancia y salvajismo, se cerraron lentamente. Cuando los abrió de nuevo, ya no había ninguna ira ni intención de matar dentro de ellos. Solo un océano lleno de comprensión y tristeza. Bajó lentamente la espada del león que tenía en la mano. En su rostro hermoso y digno, por primera vez, apareció una sonrisa llamada disculpa. Entiendo. Una voz ronca pero potente, lentamente resonó dentro de ese océano dorado. Yo, lo entiendo todo. Kipper y la facción Redentores de los Ángeles Caídos que habían estado esperando durante mucho tiempo. Al escuchar las palabras del león el Johnson, se llenó de comprensión y tristeza. Sus cuerpos, endurecidos como el hierro por 10 milenios de batalla y muerte. De repente tembló violentamente. En sus ojos, consumidos durante mucho tiempo por un dolor y un arrepentimiento sin fin. Las lágrimas, llenas de queja y emoción, corrieron lentamente. Habían esperado durante 10 milenios. Ahora finalmente habían esperado este día. Habían esperado la comprensión, llena de calidez y esperanza, de su génesis que había estado desaparecido durante 10 milenios. La espada del león. No es solo un juicio, sino también un conector. Puede conectar el amor más profundo, primario y puro por el hogar y los hermanos en todos los descendientes de la primera legión, un amor que durante mucho tiempo ha estado completamente oculto por la traición y la mentira. Esta es su fuerza más poderosa y misteriosa, y también la razón fundamental por la que puede convertirse en el artefacto sagrado más importante de la primera legión. Kipper avanzó lentamente. En su rostro, también lleno de las vicisitudes de la vida y del cansancio, apareció ahora una sonrisa de piedad y fanatismo. Se arrodilló lentamente sobre una rodilla en el suelo. Hacia su rey, desaparecido desde hacía 10 milenios. Realizó el saludo al águila más estándar y respetuoso. Ahora, León, mi primarca, ¿estás finalmente dispuesto a creernos? Ahora, ¿estás finalmente dispuesto a guiarnos para encontrar al verdadero enemigo que ha sido enterrado hace mucho tiempo por la historia? El león el Johnson se quedó en silencio ante sus palabras. Extendió lentamente su gran puño de hierro. Ayudó suavemente a Kipper a levantarse del suelo. Luego se dio la vuelta lentamente. Dirigió su mirada, llena de determinación y resolución, hacia la parte más profunda de la roca, que había olvidado durante 10 milenios.
Antes de eso. La voz del león el Johnson era fría y poderosa. Primero iré a ver a un viejo amigo. Cuando la fría y poderosa voz del león el Johnson resonó lentamente en el oscuro salón del juicio, que había vuelto a su apariencia original. Los rostros de Kipper y Stellan, también llenos de las vicisitudes de la vida y del cansancio, mostraron por primera vez una conmoción indescriptible. Y la incredulidad. No lo esperaban. Que después de que el león el Johnson había visto toda la verdad, él todavía querría ver a Lutero, a quien tuvieron encarcelado durante 10 milenios. El comienzo de todo pecado original. Y la fuente de toda tragedia. Aún vas a ver a Luther. ¿Qué pretende el león el Johnson? La pantalla antibalas es una locura. Dios mío. ¿De verdad van a hacer un juicio a 3 bandas? El león el Johnson no está intentando liberar a Luther, ¿verdad? Los ojos verdes del león el Johnson, llenos de determinación y resolución, miraron fríamente a los ángeles caídos que tenía frente a él, quienes estaban atónitos por su decisión irrazonable. Esto ya no es un rencor personal entre él y yo. Una voz ronca pero potente, lentamente resonó en el silencio sepulcral de la sala. Pero el pecado original que toda la primera legión debe afrontar junta. También eres parte de la primera legión. Por lo tanto, también debes estar presente. Mientras sus palabras caían. En ese momento todo el salón del juicio pareció caer en un silencio sepulcral. Kipper, Stellan y todos los ángeles caídos de la facción Redentores quedaron atónitos ante la declaración del león el Johnson, que estaba llena del aura de un rey y un padre. Sus caras estaban llenas de sorpresa e incredulidad. No lo podían imaginar, ni siquiera lo podían creer, que después de 10 milenios, serían nuevamente reconocidos por su génesis, quien había desaparecido durante 10 milenios. Aceptado. Perdonado. La primera legión ya no es una legión unificada, sino que se ha dividido en las facciones de los ángeles oscuros e innumerables ángeles caídos, dispersas por diversos rincones de la galaxia Vía Láctea. Están llenas de sospecha y odio, así como de incomprensión y tristeza. Son un grupo de huérfanos que perdieron su hogar hace mucho tiempo, y también un grupo de fantasmas que luchan eternamente en la oscuridad. Y la decisión de Lionel Johnson, sin duda, anuncia a todos los descendientes de la primera legión. Quiere reunificar a esta familia ya destrozada. Después de un breve momento de shock e incredulidad, Kipper y Stellan. Sus corazones, consumidos durante mucho tiempo por un dolor y un arrepentimiento sin fin, ahora temblaban violentamente. Inmediatamente después, se arrodillaron lentamente sobre una rodilla en el suelo. Hacia su rey, desaparecido durante 10 milenios. Realizaron el saludo de águila más tradicional y respetuoso. Como órdenes, mi primarca. Una voz ronca pero excitada. Fue exprimido desde lo más profundo de sus gargantas con dificultad. Esta voz no era diferente a la suya anterior. Aunque las cosas y las personas habían cambiado, ahora sabía que a los ojos del rey, su yo actual se superponía con su yo anterior. Mi rey. El león el Johnson analizó el drama familiar que tenía ante sí, lleno de reencuentros tras una larga separación y enterramiento del hacha de guerra. Su rostro hermoso y digno no mostraba ninguna expresión, como si solo hubiera hecho un asunto trivial. Se dio la vuelta lentamente. Dirigió su mirada, llena de determinación y resolución, hacia la parte más profunda de la roca, que había olvidado durante 10 milenios. Salir. Capítulo 483. Cuando la piedra despierta, solo reconoce el pecado original. Cuando la fría pero poderosa voz del león el Johnson resonó lentamente en el salón del juicio, que hacía tiempo que había regresado a su estado normal de oscuridad. Todos creían que estaba a punto de desencadenarse un juicio colectivo solemne y mortal. Pero el león el Johnson no se movió. Sus ojos verdes, llenos de determinación y resolución, se alejaron lentamente del rostro de Kipper. Aterrizaron en Stellan, el líder de la facción de los Redentores que acababa de jurarle lealtad. Stellan. Una voz ronca, llena de autoridad incuestionable, resonó lentamente en el silencio sepulcral de la sala. Abre la puerta. Instantáneamente. En ese momento todo el salón del juicio pareció caer en un silencio sepulcral. Kipper, Stellan y todos los ángeles caídos de la facción de los Redentores. Todos quedaron atónitos y sin palabras ante la inesperada e irrazonable orden del león el Johnson. Sus caras estaban llenas de sorpresa e incredulidad. No lo podían imaginar, ni siquiera lo podían creer. El león el Johnson en realidad confiaría la tarea de abrir la puerta de la prisión, una tarea llena de significado simbólico e inmenso riesgo, a un ángel caído que acababa de someterse. Caramba. ¿Dejar que un traidor abra la puerta? El corazón del león el Johnson es demasiado grande.
Astellan no lo apuñalaría por la espalda, ¿verdad? El león el Johnson miró a los ángeles caídos que tenía delante, quienes se habían asustado muchísimo por su orden irrazonable. Su rostro hermoso pero digno no mostraba ninguna expresión, como si solo hubiera dado una orden trivial. Pero en sus ojos verdes, llenos de vigilancia y salvajismo, brillaba una luz sabia que veía a través de todo. Su mando incuestionable era una prueba de la lealtad de Astellan, que había quedado completamente sumergida durante 10.000 años de tiempo. Fue aún más una prueba de su propia confianza, que había quedado completamente congelada durante mucho tiempo por la traición y las mentiras. Aunque Luther había estado encarcelado durante 10.000 años, poderosas fuerzas del caos aún permanecían dentro de él. Una vez abierta la puerta de la prisión, era muy probable que desatara un poder aterrador capaz de destruir por completo toda The Rock. Esta fue la razón fundamental por la que el círculo interno nunca se había atrevido a juzgar verdaderamente a Lutero durante 10.000 años. Y la decisión de Lionel Johnson fue, sin duda, jugar con fuego. Estaba haciendo una apuesta que podría reducir a cenizas toda la primera legión por este antiguo traidor. Después de un breve momento de shock e incredulidad, Astellan. Su corazón, que durante mucho tiempo había estado ocupado por un dolor y un arrepentimiento sin fin, tembló violentamente. Levantó lentamente la cabeza, mirando al rey delante de él, que estaba lleno de majestad y sabiduría. En sus ojos turbios, que hacía tiempo que habían perdido todo su brillo, brillaba una luz llena de gratitud y resolución. Él lo sabía. Esta fue la prueba que le planteó Lionel Johnson. Y era su única oportunidad de lavar sus 10.000 años de pecado. Como órdenes, mi primarca. Una voz ronca y llena de emoción salió con dificultad de lo más profundo de su garganta. Luego se dio la vuelta sin dudarlo, hacia lo más profundo de la roca, que había olvidado durante 10.000 años. Caminó lentamente. Su espalda, llena de las vicisitudes de la vida y del cansancio, parecía tan sola y trágica en el oscuro pasillo. Aquella espalda, llena de vicisitudes de la vida y del cansancio, era como un fantasma olvidado hacía tiempo por el mundo, que desaparecía lentamente en el oscuro pasillo lleno de peligros desconocidos. Un silencio sepulcral cayó en el salón del juicio. Los ojos verdes del león el Johnson, llenos de determinación y resolución, observaron fríamente al ángel caído que caminaba solo en la pantalla de monitoreo. Su rostro hermoso pero digno no mostraba ninguna expresión, como si estuviera viendo una farsa que no tenía nada que ver con él. Pero sus manos, que agarraban con fuerza la espada del león, ya estaban pálidas en los nudillos por la fuerza excesiva. Ya lo habían traicionado profundamente. Él estaba nervioso. Y él estaba anticipando que Astellan podría demostrar su lealtad, la cual había quedado completamente sumergida durante 10.000 años de tiempo. ¡Qué emocionante! ¿Acaso el león el Johnson está jugando a verdad o reto? Los de adelante, dejen de gritar. Miren. Parece que la fortaleza se mueve. La figura de Astellan, llena de soledad y tragedia, avanzaba lentamente por el oscuro pasillo lleno de muerte y silencio. Cada paso que daba era tan pesado y tan lleno de determinación, como si caminara hacia un final ya destinado, el juicio. De repente. En ese momento todo el pasillo pareció cobrar vida. Las antiguas runas en las paredes, que habían estado extinguidas durante 10.000 años, se iluminaron lentamente con una luz roja llena de hostilidad e intención asesina. Zumbido. Una aterradora fluctuación de energía, capaz de destrozar fácilmente cualquier sustancia, resonó salvajemente por todo el pasillo. Cientos de torretas automáticas y trampas láser que habían estado ocultas en las paredes durante 10.000 años se activaron simultáneamente en este momento, convirtiendo el único camino frente a Astellan en una zona de muerte. La roca. No es una simple fortaleza móvil, sino un aterrador laberinto viviente que ha desarrollado una tenue autoconciencia durante 10.000 años de soledad. Repele y ataca instintivamente a cualquier forastero que intente acercarse a su secreto principal, Lutero, sin importar si ese forastero es un enemigo o un miembro de su familia. El león el Johnson, Kipper y los demás observaron la escena infernal que tenían ante ellos, llena de muerte y destrucción. Todos sus rostros mostraban una expresión de sorpresa e incredulidad. No lo podían imaginar, ni siquiera lo podían creer. La roca realmente atacaría activamente a un hijo de la primera legión. Esto había excedido completamente todos sus límites cognitivos. Y eso había trastocado por completo toda su imaginación de ese hogar. Cuando Astellan se enfrentó a esta aterradora descarga de fuego, capaz de destrozar fácilmente cualquier escuadrón de Terminators, su rostro, lleno de las vicisitudes de la vida y del cansancio, no mostró el más mínimo miedo. En cambio, reveló una sonrisa llena de alivio y liberación. Él lo sabía.
Este fue su camino hacia la expiación. Y era su único hogar. Por Caliban. Rugió, levantando la enorme espada sierra en su mano, que ya estaba hecha jirones hasta quedar irreconocible. Hacia esa zona de muerte llena de muerte y destrucción. Cargó ferozmente. Capítulo 484. Cuando la confianza es una apuesta, Severus apostó su vida. Esa zona de muerte llena de muerte y deseo de destrucción. Antes de la carga suicida de Astellan, que estaba llena de grandeza trágica y de un sentido del destino. Parecía muy frío. Y tan despiadado. Auge. Rugidos estremecedores. Resonó locamente a través del pasillo oscuro, que ya había sido completamente teñido de rojo por las luces rojas intermitentes de alarma. Innumerables rayos láser y torrentes de Voltaire, llenos de un aura irrazonable. Como una picadora de carne construida enteramente de acero y fuego. Se raspó salvajemente contra los ángeles caídos, que ya habían perdido toda razón. Plaf. Golpes sordos. La antigua servoarmadura de Astellan, ya está rota y hecha jirones. Ante esa aterradora red de potencia de fuego, capaz de destrozar cualquier material con facilidad. Como el papel. Al instante quedó plagado de agujeros. Fragmentos de metal ardiendo y carne desgarrada. Salió de su cuerpo como una tormenta. Tiñendo por completo este oscuro corredor, lleno de muerte y silencio, de un rojo sangre apocalíptico. ¡Caramba! ¿Astellan va a morir? Jiang Shen es el maestro de cuchillos número 1 del universo. Dios mío, esto es demasiado trágico. Lionel Johnson. Salva a tu leal súbdito rápidamente. El enorme cuerpo de Astellan, ya completamente envuelto por sangre y fuego. Por fin llegó a su límite. Se arrodilló lentamente en el suelo. La espada sierra gigante en su mano, ya destrozada y rota, también cayó al suelo con un clan. Su cabeza, ya aplastada por los años y el tormento, colgaba débilmente. En sus ojos, llenos de determinación y resolución, el último rastro de luz pareció extinguirse por completo en ese momento. Él fracasó. Fracasó por completo. Y fracasó tan lleno de humor negro. No murió a manos de los enemigos. Tampoco murió bajo el juicio del primarca. En cambio, murió en su hogar, que había custodiado durante 10.000 años. La roca, que ya había cobrado vida. El monstruo que había olvidado hace mucho tiempo el aura de familia. Y justo en este momento. Dentro de la sala del juicio. Los ojos verdes de Lionel Johnson, llenos de vigilancia y salvajismo, se entrecerraron de repente. En su hermoso pero digno rostro, apareció un indicio de ira. Ya había tenido suficiente. Ya basta de esta ridícula farsa, llena de acertijos y pruebas. Ya basta de esta impotencia, de ver a su propio hijo morir en vano ante él. Utilizaría el método más directo e irrazonable. Para terminar este aburrido juego. Suficiente. El Lionel Johnson rugió como un león completamente enfurecido. Desde dentro de su enorme cuerpo, lleno de una aura sagrada y épica. De repente estalló una voluntad aterradora, suficiente para hacer temblar a toda la roca. Esa fue la voluntad de un primarca. Y la voluntad de un padre. Más aún, la voluntad de un rey. Una luz dorada, llena de un aura de incuestionable y de autoridad absoluta. Como un tsunami mental invisible. Se estrelló contra el núcleo de la roca, que ya había desarrollado una leve autoconciencia durante 10.000 años de soledad. Usaría su voluntad más fuerte y más legítima. Para anular y apoderarse por la fuerza de este guardián, que desde hace mucho tiempo había repudiado a sus parientes. Oculto dentro de la semilla genética de la primera legión había un defecto fatal, una búsqueda extrema de orden y eficiencia. Si bien este rasgo mental los convertía en los guerreros más tranquilos y eficientes, también los volvía irritables e impacientes cuando se enfrentaban al caos y al desorden. No podían tolerar ningún desperdicio sin sentido. Y Lionel Johnson fue la máxima encarnación de esta racionalidad absoluta y eficiencia por encima de todo. El núcleo de la roca, que ya había desarrollado una débil autoconciencia durante 10.000 años de soledad. Al sentir esa voluntad aterradora, llena de un aura de incuestionable y autoridad absoluta, como un dios descendiendo. Inmediatamente cayó en un estado de confusión y miedo. Su alma es frágil como la de un niño. Bajo la mirada del padre, llena de ira y decepción. Tembló. Entonces, bajo las miradas sorprendidas e incrédulas de todos. Bajó lentamente la cabeza, que hacía tiempo que estaba completamente consumida por la soledad y la arrogancia. La luz roja, llena de hostilidad e intención asesina, dentro de todo The Rock. Retrocedió rápidamente como una marea. Reemplazado por una luz dorada, llena de sumisión y reverencia.
Ese oscuro corredor, que desde hacía mucho tiempo estaba completamente envuelto por la muerte y el deseo de destrucción. En ese momento volvió la luz y la calma. Esa zona de muerte llena de muerte y deseo de destrucción. Antes de la carga suicida de Astellan, que estaba llena de grandeza trágica y de un sentido del destino. Parecía muy frío. Y tan despiadado. Auge. Rugidos estremecedores. Resonó locamente a través del pasillo oscuro, que ya había sido completamente teñido de rojo por las luces rojas intermitentes de alarma. Innumerables rayos láser y torrentes de Voltaire, llenos de un aura irrazonable. Como una picadora de carne construida enteramente de acero y fuego. Se raspó salvajemente contra los ángeles caídos, que ya habían perdido toda razón. Plaf. Golpes sordos. La antigua servoarmadura de Astellan, ya está rota y hecha jirones. Ante esa aterradora red de potencia de fuego, capaz de destrozar cualquier material con facilidad. Como el papel. Al instante quedó plagado de agujeros. Fragmentos de metal ardiendo y carne desgarrada. Salió de su cuerpo como una tormenta. Tiñendo por completo este oscuro corredor, lleno de muerte y silencio, de un rojo sangre apocalíptico. El enorme cuerpo de Astellan, ya completamente envuelto por sangre y fuego. Por fin llegó a su límite. Se arrodilló lentamente en el suelo. La espada sierra gigante en su mano, ya destrozada y rota, también cayó al suelo con un clan. Su cabeza, ya aplastada por los años y el tormento, colgaba débilmente. En sus ojos, llenos de determinación y resolución, la última luz también pareció extinguirse por completo en ese momento. Él fracasó. Fracasó por completo. Y fracasó tan lleno de humor negro. No murió a manos de los enemigos. Tampoco murió bajo el juicio del primarca. En cambio, murió en su hogar, que había custodiado durante 10.000 años. La roca, que ya había cobrado vida. El monstruo que había olvidado hace mucho tiempo el aura de familia. Dentro de la sala del juicio, los ojos verdes de Lionel Johnson, llenos de vigilancia y salvajismo, miraban fijamente la pantalla del monitor, a este hermano moribundo. En su hermoso pero digno rostro apareció el dolor. Y autorreproche. Él lo sabía. Era su ridículo e ignorante orgullo. Eso había empujado a este hermano, también lleno de orgullo y terquedad, hacia el abismo de la muerte. No podía dejarlo morir así. Desde dentro de su enorme cuerpo, lleno de una aura sagrada y épica. De repente estalló una luz dorada, capaz de purificar por completo cualquier oscuridad y maldad. Caminó lentamente hacia adelante. Extendió su puño de hierro gigante. Y lo presionó suavemente sobre la placa del pecho ya destrozada de Astellan. Instantáneamente. Una luz dorada, llena de una aura sagrada y épica. Como la luz del sol más cálida. Se fusionó lentamente con el cuerpo de Astellan, que ya estaba al borde de la muerte. El instinto protector más primario de Lionel Johnson hacia sus parientes estalló por completo en este momento. Intentó utilizar el poder psíquico del primarca, capaz de revertir la vida y la muerte, para reparar el cuerpo de Astellan, que había sido destrozado por un poder de fuego despiadado. Este fue un amor de padre que trascendió el juicio y la liberación del más profundo afecto fraternal de la Primera Legión, reprimido por 10.000 años de mentiras. El enorme cuerpo de Astellan, ya completamente congelado por la muerte. Bajo la infusión de la luz dorada, de repente tembló. Abrió lentamente sus ojos nublados, que ya habían perdido todo su brillo. Lo vio. Vio el hermoso rostro de Lionel Johnson, lleno de dolor y autorreproche. Y sus ojos verdes, llenos del aura de familia y hermano. Él sonrió. Una sonrisa de tanto alivio. Y tanta serenidad. Leon. Una voz ronca y débil. Fue apretado cuidadosamente desde lo más profundo de su garganta. Mi rey. Por fin te esperé. Ve, encuentra a Luther. Él lo sabe todo. Sobre su verdad. Y sobre tu misión, olvidada durante 10.000 años. Cuando cayó la última palabra, su corazón cansado, que había latido durante 10.000 años, finalmente se detuvo. Capítulo 486. Cuando los hermanos regresan, solo canciones y sangre quedan atrás. Cuando la última palabra de Astellan, llena de debilidad y alivio, cayó. Su cansado corazón, que había estado latiendo durante 10.000 años, finalmente se detuvo. El último rastro de luz en sus ojos nublados, que hacía tiempo habían perdido todo su brillo, se extinguió por completo, dejando solo un vacío lleno de muerte y silencio. Un ángel caído, que había llevado el peso de la traición y el pecado durante 10.000 años, finalmente encontró su redención, 10.000 años después, en los brazos de su Géneside, que había desaparecido durante 10.000 años. Maldita sea. Murió. De verdad murió. Declaró a Jianshen el rompecorazones número 1 del universo. No se aceptan argumentos.
Los comentarios son una locura. Dios mío, qué tragedia. ¿Qué hará el león el Johnson? ¿De verdad va a ver morir así a su hermano? El león el Johnson sostuvo silenciosamente en sus brazos el cadáver frío, que hacía tiempo que había perdido todo su calor. No había ninguna expresión en su hermoso pero majestuoso rostro. Era como si estuviera abrazando a un extraño con el que no tenía ninguna conexión. Pero sus ojos verdes, que habían estado durante mucho tiempo completamente sumergidos en un dolor y un arrepentimiento sin fin, lo habían traicionado profundamente. Él estaba de duelo. Se estaba culpando a sí mismo. Sentía una tristeza y un arrepentimiento infinitos por su ridículo e ignorante orgullo. Después de un largo rato, el león el Johnson se puso de pie lentamente. El último rastro de debilidad en sus ojos verdes desapareció por completo, reemplazado por una calma y determinación sin precedentes. Sabía que no tenía tiempo para la tristeza ni derecho a la desesperación. Porque él era el león el Johnson, el gene padre de la primera legión. Tuvo que buscar justicia para sus hermanos que ya habían muerto, y encontrar un futuro para su familia que aún estaba viva. Con los más altos honores de los caballeros Caliban. Una voz ronca y cansada resonó lentamente en el silencio sepulcral de la sala. Enterradlo con todos los honores. La ceremonia fúnebre de los caballeros Caliban no es una despedida triste, sino una celebración llena de gloria y legado. No lloran a los muertos, sino que cantan por ellos. Cantan sobre su gloria en vida y su destino después de la muerte. Porque, para ellos, la muerte no es el fin, sino el comienzo de la eterna continuidad del espíritu caballeresco. Kipper y todos los ángeles caídos de la facción de los Redentores, después de escuchar la orden del león el Johnson, se llenaron de respeto y reconocimiento, sus corazones, que durante mucho tiempo habían estado completamente ocupados por un dolor y un arrepentimiento sin fin, temblaron violentamente. Por primera vez, una luz llena de gratitud y resolución apareció en sus ojos nublados, que hacía tiempo habían perdido todo su brillo. Sabían que habían tomado la apuesta correcta. El león el Johnson era su única redención y su lealtad eterna. El funeral de un caballero, lleno de heroísmo trágico y destino, comenzó oficialmente en el oscuro corredor lleno de muerte y deseo de destrucción. Kipper y todos los ángeles caídos de la facción de los Redentores, cantando la olvidada elegía del león en antiguo calibanés. La canción era ronca y llena de las vicisitudes del tiempo, como si narrara el dolor interminable de una patria destruida hacía mucho tiempo por la guerra, y también como si elogiara un antiguo espíritu caballeresco lleno de gloria y herencia. El león el Johnson escuchó en silencio. Un destello de nostalgia inexpresable brilló en sus ojos verdes. Parecía haber regresado a ese bosque oscuro, lleno de peligros y de lo desconocido, haber regresado a ese hogar lleno de familia y hermanos. Aquel antiguo canto fúnebre, lleno de dolor y gloria, resonó lentamente en el oscuro corredor, lleno de muerte y deseo de destrucción. Como el rayo de sol más cálido y puro, iluminó lentamente los corazones de cada vástago de la primera legión, que habían estado completamente congelados por 10.000 años de oscuridad y soledad. El león el Johnson permaneció en silencio ante el cadáver frío, que hacía tiempo que había perdido todo su calor. Sus ojos verdes, llenos de determinación y resolución, se cerraron lentamente. Estaba escuchando la canción de la patria que había olvidado durante 10.000 años, y sintiendo el calor de la familia que había abandonado durante 10.000 años. Maldita sea. Esto es, un coro. Declaró a Jian Shen el mentor musical número 1 del universo. No se aceptan argumentos. Los comentarios son una locura. Dios mío, qué conmovedor. Estoy llorando. Primera legión, todos son héroes. En medio de una canción llena de heroísmo trágico y destino, el enorme cuerpo de Astellan, que durante mucho tiempo había estado completamente sumergido en sangre y fuego, fue levantado lentamente. Kipper y todos los ángeles caídos de la facción de los Redentores, así como los Terminators del ala muerte, quienes también estaban llenos de dolor y respeto, juntos formaron una procesión fúnebre solemne y digna. Escoltaron lentamente a este caballero, que se había sacrificado valientemente por la redención, hasta su pequeña lanzadera ya preparada. Era un enorme ataúd de piedra hecho de obsidiana pura. El enorme cuerpo de Astellan, que hacía tiempo que había perdido todo signo de vida, fue colocado lentamente en el ataúd de piedra. En su rostro, lleno de las vicisitudes del tiempo y el cansancio, había una sonrisa llena de alivio y liberación, como si proclamara a todos que finalmente había regresado a casa, había regresado a Caliban, que había sido destruida por la guerra, pero que existía para siempre en su corazón. Para la primera legión, el hogar no es un concepto geográfico, sino un tótem espiritual. Una lealtad cimentada en la gloria, la tradición y la hermandad.
Sin importar dónde se encuentren, sean leales o caídos, el Caliban que habita en sus corazones jamás será destruido ni desaparecerá. Esta es la culminación de su orgullo y su maldición, y también el destino del que no han podido escapar durante 10.000 años. Cuando el ataúd de piedra se cerró lentamente, la pequeña lanzadera salió lentamente del enorme hangar de la nave insignia de los ángeles caídos. Luego, bajo la mirada triste y respetuosa de todos los vástagos de la primera legión, voló lentamente hacia el frío y oscuro vacío sin fin, convirtiéndose finalmente en una insignificante mota de luz, desapareciendo en la oscuridad llena de lo desconocido y el peligro. Un camino de expiación que había durado 10.000 años finalmente llegó a su fin en este momento, con un signo de puntuación conmovedor y predestinado. Y justo entonces, el león el Johnson abrió lentamente sus ojos verdes, que ya habían recuperado su claridad. Por primera vez, sus ojos, llenos de determinación y resolución, revelaron una compasión y majestad imbuidas del aura de un rey y un padre. Observó con calma a todos los vástagos de la primera legión que tenía delante, incluidos los redentores y también el ala de muerte. Entonces, con una voz llena de poder y esperanza, dijo: Ahora. Vamos a ver a Lutero. Capítulo 487. Cuando termine la trágica canción, el rey irá a encontrarse con el último demonio en el corazón. Aquel pasillo oscuro, lleno de muerte y ansias de destrucción, volvió lentamente al silencio entre los ecos de una antigua elegía llena de dolor y gloria. Lionel Johnson permaneció en silencio en el mismo lugar. Sus claros ojos verdes, ahora restaurados a su claridad anterior, observaban fríamente a esta familia que tenía delante, una familia imbuida del aura de la reconciliación y de la nueva vida. Por primera vez, una sonrisa de calidez apareció en su hermoso y majestuoso rostro. Él lo sabía. Ya no era el rey solitario completamente atado por el orgullo y la terquedad. Tampoco era la bestia que solo conocía la matanza y la supervivencia. Él era Lionel Johnson, el genealogista de la primera legión, y el padre común de todos los ángeles oscuros y ángeles caídos. Caramba. Lionel Johnson está sonriendo. Por fin está sonriendo. Estoy llorando. Esto sí que es una familia. Keeper y todos los ángeles caídos de la facción de los Redentores, así como los Terminators del ala muerte, quienes también fueron imbuidos con el aura de reconciliación y nueva vida. Cuando vieron la sonrisa de Lionel Johnson, llena de calidez y esperanza, sus corazones, consumidos durante mucho tiempo por un dolor y un arrepentimiento sin fin, temblaron violentamente. Levantaron lentamente la cabeza. Al mirar a este rey que tenían delante, lleno de majestad y compasión, una luz de gratitud y resolución brilló por primera vez en sus ojos turbios, que hacía tiempo habían perdido todo su brillo. Ellos lo sabían. Habían apostado correctamente. Lionel Johnson fue su única salvación. Y su fe eterna. Ahora. La voz de Lionel Johnson, llena de poder y esperanza, resonó lentamente en el silencio de la sala. Vamos a ver a Luther. Mientras su voz caía. En ese momento todo el salón del juicio pareció caer en un silencio sepulcral. Todos los descendientes de la primera legión quedaron atónitos ante la inesperada e irrazonable decisión de Lionel Johnson. Sus caras estaban llenas de sorpresa e incredulidad. No lo podían imaginar, ni siquiera lo podían creer, que Lionel Johnson todavía iría a ver a Lutero, a quien tenían encarcelado durante 10 milenios. El comienzo de todo pecado original. Y la fuente de toda tragedia. Luther. Es una figura legendaria en la historia de la primera legión, capaz de rivalizar con Lionel Johnson. Es a la vez el padre y el enemigo de Lionel Johnson. Es a la vez el fundador y el destructor de la primera legión. Es un ser complejo lleno de contradicciones y tragedia, y una llave capaz de arrastrar a toda la primera legión a un abismo de condenación eterna. Lionel Johnson miró a sus hijos que estaban frente a él, cuyas almas habían sido aterrorizadas por su decisión irrazonable. Una sonrisa de impotencia y cariño apareció en su hermoso y majestuoso rostro. Él es nuestra familia. Una voz ronca y poderosa resonó lentamente en el silencio de la sala. Y también el pasado que debemos afrontar juntos. Vamos. Diciendo esto, se giró sin dudarlo, hacia lo más profundo de la roca, que había olvidado durante 10 milenios. Caminó lentamente. Su espalda, llena del aura de la vicisitud y el cansancio, parecía tan sola en aquel oscuro pasillo. Y, sin embargo, tan resuelto. Aquel funeral caballeresco, lleno de dolor y de gloria, fue llegando lentamente a su fin entre los ecos de la antigua elegía. Los ojos verdes de Lionel Johnson, llenos de determinación y resolución, recorrieron lentamente a todos los descendientes de la primera legión que tenía delante. Una sonrisa compasiva y majestuosa, imbuida del aura de rey y padre, apareció en su hermoso y majestuoso rostro. Ahora.
La voz de Lionel Johnson era fría y poderosa. Vamos a ver a Luther. La enorme figura de Lionel Johnson, imbuida de un aura sagrada y épica, caminaba al frente. Detrás de él, la unidad mixta compuesta por Terminators de Deathwing y ángeles caídos de la facción Redentores, lo seguía de cerca con pasos pesados y poderosos. Dos grupos que originalmente eran irreconciliables. Ahora, por mandato de su padre, lleno de gran amor y perdón, caminaron uno al lado del otro. Atravesaron los oscuros pasillos de la roca, que estaban llenos de un silencio frío y sepulcral. Cuanto más profundo iban, cuanto más estrecho se hacía el pasillo, cuanto más frío se hacía el aire. En todas partes se construyeron mecanismos a partir de pura obsidiana y runas de supresión psíquica, como un laberinto de la muerte lleno del aura de lo desconocido y el peligro. La roca, el monasterio fortaleza móvil de la Primera Legión. Su parte más profunda no es una simple mazmorra, sino un sello viviente construido por la voluntad y el poder psíquico del emperador. Durante 10 milenios, ha encarcelado en secreto al mayor secreto de la Primera Legión, el primarca caído Luther. Este sello no es para castigo, sino para protección, para evitar que la poderosa fuerza dentro de Luther, que ha sido completamente corrompido por el caos, se filtre y cause una catástrofe capaz de destruir por completo toda la roca. Esa unidad mixta, compuesta tanto de lealtad como de traición, finalmente llegó a un enorme mausoleo circular, lleno de un aura solemne y majestuosa. No había ninguna puerta de prisión en el centro del pasillo, solo un enorme trono de obsidiana, imbuido de un aura antigua y misteriosa. El trono estaba cubierto de innumerables cadenas de oro, imbuidas de un aura sagrada y épica. Esas cadenas no eran entidades físicas. Pero los campos de energía viviente están construidos a partir de puro poder psíquico y runas. La figura de Lutero estaba en el trono, completamente sellado por ese campo de energía dorada, lleno del aura de dolor y arrepentimiento. Kipper avanzó lentamente. Sus ojos, llenos de misterio y de lo desconocido, observaban fríamente la figura completamente sellada por las cadenas de oro. Lentamente bajó la espada del león, que brillaba con una luz energética deslumbrante, de su espalda. Una sonrisa piadosa y resuelta apareció en su rostro, que también estaba lleno del aura de la vicisitud y la fatiga. Primarca. Una voz ronca y poderosa resonó lentamente en el silencio de la sala. Solo esta espada puede liberarlo. Es la clave. Capítulo 488. Cuando se inserta la llave en la cerradura, se abre la puerta del destino. Como una llave sagrada, se deslizó lentamente de la mano de Kipper, que estaba revestida con un guante de metal negro. El enorme puño de hierro de Lionel Johnson, que soportaba el peso y la soledad de 10.000 años, lo atrapó con firmeza. El choque del metal produjo un zumbido bajo, frío y duro. Sus vigilantes y salvajes ojos verdes miraban fríamente a los misteriosos ángeles caídos que tenía delante, sin la menor expresión, como si simplemente hubiera completado una insignificante ceremonia de entrega. Saca tu espada. Espada en mano, sígueme. Luther está a punto de despertar. Prepara tus palomitas. El enorme puño de hierro de Lionel Johnson sujetó firmemente la empuñadura. No actuó de inmediato. Su enorme cuerpo, como una estatua de hierro, giraba lentamente. Dirigió sus vigilantes y salvajes ojos verdes, por primera vez en 10.000 años, a mirar directamente a la figura completamente sellada por cadenas de oro. Este era Lutero. En su rostro retorcido y dolorido, bajo la mirada del aura del primarca Lionel Johnson, apareció lentamente un leve destello de lucidez. En sus ojos turbios, que hacía tiempo que habían perdido todo su brillo, se encendió una vez más un fuego furioso. Eso no era ira ni tampoco locura. Era una culpa mucho más pesada que la locura y el arrepentimiento. Lutero ha estado encarcelado durante 10.000 años. Pero su corazón nunca ha estado en paz. Durante 10.000 años, su alma, consumida por la traición y la ambición, ha estado sufriendo un interminable autointerrogatorio. Su cuerpo retorcido y dolorido se ha fusionado hace mucho tiempo con este sello viviente. Su dolor es el dolor de la roca. Y el dolor de la roca le recuerda constantemente los pecados que cometió. El rostro retorcido y dolorido de Luther se abrió lentamente. No emitió ningún sonido, pero un dolor indescriptible brilló en los vigilantes y salvajes ojos verdes de Lionel Johnson. Él lo escuchó. Escuchó los desesperados lamentos de arrepentimiento desde lo más profundo del alma rota de Lutero. Fue la confesión más dolorosa de un padre por la traición de su hijo, y el arrepentimiento más profundo de un hermano por el odio de su hermano. No, León. Una voz ronca y dolorida explotó en la mente de Lionel Johnson. No me sueltes. He sido corrompido por ellos. Traeré destrucción. Una sorpresa y una determinación indescriptibles brillaron en los ojos verdes de Lionel Johnson.
Lentamente levantó la espada del león en su mano, que brillaba con una energía deslumbrante. La punta de la espada apuntaba al trono de obsidiana sellado por la voluntad del emperador. En su rostro hermoso y digno apareció una sonrisa dolorida pero firme. Frente a esa racionalidad absoluta que casi congelaba el aire, los ojos de Kiper, profundos como el cielo nocturno, no mostraban ni un rastro de sorpresa. En su rostro igualmente curtido apareció incluso una sonrisa cómplice, casi burlona. Él sabía mejor que nadie que la esencia más profunda del alma de este león el Johnson despertado nunca fue la ternura, sino la sospecha. Persuadirlo con palabras era como intentar derretir un glaciar de 10.000 años de antigüedad con el habla. Solo acción. Solo presionando personalmente un hierro candente sobre su alma se pudo probar todo. León, mi primarca. La voz de Kiper era terriblemente tranquila, pero tenía un poder capaz de atravesar todo ruido. Tu sospecha es correcta. Pero es precisamente esta sospecha lo que te impide ver alguna vez la verdad. Lentamente sacó una extraña herramienta de su cintura, no más grande que un pulgar, construida de metal negro puro y runas doradas. No era un arma, sino una ganzúa exquisitamente delicada, cuyas runas doradas parpadeaban con la temperatura de su palma. Podemos abrir temporalmente una grieta imperceptible en el sello de Lutero. Para permitirle percibir su alma personalmente. La mirada de Kiper, como dos bisturíes afilados, se clavó directamente en los ojos de Lionel Johnson. Usa tu voluntad, que puede rivalizar con la de tu padre, para juzgarlo. Hizo una pausa y la sonrisa en la comisura de su boca se hizo más amplia. Era una provocación extrema, una mezcla de locura y lealtad. ¿Te atreves? La marca del caos se puede disfrazar, se pueden tejer mentiras, pero la esencia más profunda del alma no puede ocultarse ante la voluntad de otro semidios. Los primarcas poseen un talento psíquico más allá de la imaginación humana, capaz de leer directamente la verdad más profunda de otra alma en el borde de la disformidad. El corazón de Lionel Johnson, encerrado en el orgullo y la terquedad, lo volvía desconfiado y frío, pero también lo dotaba de una racionalidad absoluta y crítica, libre de cualquier emoción. Lionel Johnson miró fijamente al loco que se atrevió a desafiarlo. Una tormenta se estaba gestando en sus ojos verdes. Él sabía que esto era una trampa. Una trampa capaz de arrastrarlo al abismo de la condenación eterna. Pero también sabía que no tenía elección. Solo descubriendo personalmente esta verdad oculta durante 10.000 años podría liberarse verdaderamente de la maldición que había plagado a la primera legión durante 10.000 años. Bien. La voz de Lionel Johnson, como dos piezas de metal frotándose, era ronca y seca, pero tenía una autoridad innegable. Acepto tu prueba, Kiper. Su mano, revestida con un guante de poder negro, llena de fuerza y majestad, se extendió lenta y firmemente. Dame la llave. Capítulo 489. Cuando el miedo se convierte en la piedra angular, los héroes nacen de las ruinas. Mientras la voz cansada pero firme del Lionel Johnson resonaba lentamente dentro de su destrozado y caótico mundo interior, el salvaje y frío rey del bosque, el demonio interior, congeló lentamente la expresión burlona y desdeñosa en su rostro. En su lugar apareció una sonrisa de alivio y liberación sin precedentes, como si un padre estricto pero expectante finalmente hubiera visto a su hijo perdido hacía mucho tiempo encontrar el camino a casa, revelando un orgullo sincero. Finalmente. La antigua y cansada voz del demonio interior resonó lentamente. Por fin lo entiendes, Lionel Johnson. No soy tu enemigo. Solo soy tu sombra. Una sombra que te recuerda constantemente quién eres cuando te pierdes. Ahora mi misión está completa. Mientras hablaba, su cuerpo gigante, salvaje y frío se transformó lentamente en una luz dorada. Una luz de calidez y esperanza. Se fusionó activamente con el cuerpo igualmente sagrado y épico del Lionel Johnson. El enorme cuerpo del Lionel Johnson, parecido a una estatua de acero, tembló violentamente. Una indescriptible sensación de plenitud y calma brilló en sus ojos, que ardían con llamas verdes. Sintió que su corazón, que durante mucho tiempo había estado completamente envuelto por el orgullo y la terquedad, recuperó su calor en ese momento. También recuperó el amor. Ya no era la bestia que solo conocía la matanza y la supervivencia. Tampoco era el rey solitario que solo confiaba en su propio juicio. Él era Lionel Johnson. Fue el genealogista de la primera legión. Y era un caballero dispuesto a sacrificarlo todo por su familia y su fe. La primera legión posee una naturaleza dual. Son a la vez los caballeros más leales y las bestias más frías. Esta coexistencia de luz y oscuridad es tanto la fuente de su fuerza como la raíz de su tragedia. Y el Lionel Johnson, como su padre genético, es la encarnación más extrema de esta dualidad.
Solo cuando acepta verdaderamente a la bestia que lleva dentro y la guía con su corazón de caballero, puede convertirse en un héroe verdaderamente completo. Después de completar su autorreconciliación, el león el Johnson abrió lentamente sus claros ojos verdes. Una sonrisa humilde e iluminada apareció en su hermoso y majestuoso rostro. Lentamente extendió su mano, revestida con un guante de metal negro, hacia la espada del león hundida en el suelo. Y esta vez, la barrera energética invisible e inviolable, como hielo y nieve derretidos, se disipó silenciosamente. La mano del león el Johnson finalmente agarró la espada del león, que lo había esperado durante 10.000 años. En el momento en que agarró la empuñadura, una enorme oleada de energía sagrada, lo suficientemente poderosa como para hacer temblar a toda la roca, salió de la espada, bañando completamente todo el salón del juicio con una deslumbrante luz dorada. La escena cambió a la velocidad de la luz. Habían llegado al enorme, sombrío y solemne mausoleo circular. En el trono gigante de obsidiana en el centro del mausoleo, la figura de Lutero estaba firmemente sellada por cadenas psíquicas doradas. El león el Johnson estaba de pie ante el trono. Sus ojos verdes miraron fríamente a este padre que había estado encarcelado durante 10.000 años. Cifrar. El león el Johnson extendió su enorme puño de hierro. Espada. Kipper no lo dudó. Lentamente le entregó la espada del león, que brillaba con una energía deslumbrante, al león el Johnson. Fue un gesto de confianza y de entrega. El león el Johnson tomó la espada sagrada. La espada estalló con una luz dorada deslumbrante sin precedentes en su mano. Él no dijo nada. Él simplemente levantó la mano lentamente, y hundió la espada sagrada, que simbolizaba el máximo poder y gloria de la primera legión, ferozmente, al trono gigante de obsidiana. Auge. Un rugido estremecedor. Las cadenas psíquicas doradas, forjadas por la voluntad del emperador, bajo el impacto energético aterrador, sagrado y épico de la espada del león, como el papel, quedaron instantáneamente hechos pedazos. El campo de energía dorado, sagrado y sombrío, se disipó instantáneamente. El cuerpo de Lutero, completamente retorcido por un dolor y un tormento sin fin, tembló violentamente en el momento en que se rompió el sello. Sus ojos nublados, que habían perdido todo su brillo, se abrió de golpe. Lo que brillaba en ellos no era éxtasis ni libertad, pero un arrepentimiento más profundo que 10.000 años de dolor. Lionel Johnson, mi hijo. Una voz ronca y dolorida salió con dificultad de sus labios resecos. Rápido, escape. Fui yo, quien se equivocó. Ellos han sido completamente corrompidos por el caos desde hace mucho tiempo. No te traicioné, pero me estaban utilizando. Dentro de Lutero, hay un demonio mayor. Pero justo cuando pronunció su última advertencia, su cuerpo retorcido estalló de repente con una oleada de energía psíquica negra, más malvada y loca que cualquier otra anterior. Su rostro retorcido ahora estaba lleno de dolor y locura, como si estuviera haciendo una lucha y resistencia final. ¡No! Sal de aquí. Utilizó su último vestigio de cordura. Desató sin reservas la poderosa fuerza dentro de él que hacía tiempo había sido completamente corrompida por el caos. Auge. Una explosión psíquica aterradora, lo suficientemente poderosa como para destruir por completo The Rock. Se extendió instantáneamente por todo el mausoleo. Los ojos verdes del león el Johnson se entrecerraron bruscamente. Comprendió inmediatamente la intención de Lutero. Su corazón, congelado por 10.000 años de sueño, tembló violentamente en ese momento. No tenía tiempo para la tristeza. Tampoco tuvo tiempo para la ira. Solo podía observar con impotencia la figura de quien una vez había sido su padre, hermano y mentor. En las llamas negras de la muerte y la destrucción, fue completamente aniquilado. Lutero. El león el Johnson rugió y estrelló la espada de león que tenía en la mano contra el suelo. Su enorme cuerpo, como el de un león completamente destrozado, se desplomó impotente hasta las rodillas. Dentro de su alma, completamente consumida por la lealtad y el deber, solo quedaban los gritos de arrepentimiento y dolor. La sala del juicio, mortalmente silenciosa. Poco a poco recuperó su luz la majestuosa y poderosa presencia del león el Johnson. Sus firmes y resueltos ojos verdes miraban fríamente a esa familia de reconciliación y de nueva vida que tenía delante. No tenía tiempo para la tristeza. Tampoco tenía derecho a desesperarse. Tuvo que afrontarlo. Enfrentar el comienzo de todo pecado original. Y la fuente de toda tragedia. Caramba. Directo a Luther. Sin tonterías. ¿El león el Johnson va a usar el amor para ablandar al traidor?
La enorme y sagrada figura épica del león el Johnson caminaba al frente. Detrás de él, Azrael, Keeper y los exterminadores del ala muerte lo seguían de cerca. Atravesaron los oscuros y fríos pasillos desolados de la roca. Finalmente llegamos al enorme, sombrío y solemne mausoleo circular. En el trono gigante de obsidiana en el centro del salón, la figura de Lutero estaba firmemente sellada por cadenas psíquicas doradas. El león el Johnson estaba de pie ante el trono. Sus ojos verdes miraron fríamente a este padre que había estado encarcelado durante 10.000 años. Extendió lentamente su enorme puño de hierro hacia la mano de Keeper, también revestida con un guante de metal negro. Espada. Keeper no lo dudó. Lentamente le entregó la espada del león, que brillaba con una energía deslumbrante, al león el Johnson. El león el Johnson tomó la espada sagrada. La punta de la espada se hundió sin piedad en el gigantesco trono de obsidiana. Auge. Un rugido estremecedor. Las cadenas psíquicas doradas se rompieron instantáneamente. El cuerpo retorcido de Lutero tembló violentamente en el momento en que se rompió el sello. Sus ojos nublados, que habían perdido todo su brillo, se abrieron de golpe. Lo que brillaba en ellos no era éxtasis ni libertad, pero un arrepentimiento más profundo que 10.000 años de dolor. Lionel Johnson, mi hijo. La voz de Lutero era ronca y dolorida. Rápido, escape. Dentro de Lutero, hay un demonio mayor. Pero no terminó la frase. Su cuerpo retorcido estalló de repente con una oleada de energía psíquica negra, más malvada y loca que cualquier otra anterior. ¡No! Sal de aquí. Lutero utilizó su último vestigio de cordura. Su alma, corrompida por el caos, estaba ardiendo. Quería usar su muerte para limpiar el pecado original de la primera legión, que desde hacía mucho tiempo estaba completamente contaminada por la traición. La voz ronca y dolorida de Lutero resonó en el mausoleo. La energía psíquica negra malvada y loca estalló dentro de él como el núcleo de una estrella encendida. Los ojos verdes del león el Johnson estallaron instantáneamente con una luz psíquica dorada incomparable. Su corazón, congelado por 10.000 años de sueño, latía violentamente en ese momento. Él no se inmutó. Su enorme cuerpo de repente dio un paso hacia adelante, hundiendo la hoja de la espada del león en su mano hacia el núcleo de la energía psíquica negra en erupción. Quería usar esta espada sagrada, que simbolizaba el orden y la lealtad, para su padre, para romper la última maldición. Auge. Un rugido aterrador, que no pertenece a ningún mundo físico. La luz sagrada dorada y la energía maligna negra chocaron por completo y fueron aniquiladas en el cuerpo de Luther. ¡Caramba! Luther se autodestruyó. ¡Qué trágico! Es esta la legendaria redención del alma. Jianxian, me hiciste llorar. Keeper, corre. Este poder no es algo con lo que puedas competir. Lutero, eres un verdadero héroe. Descansa en paz. El mausoleo de obsidiana fue destrozado poco a poco por el aterrador impacto energético. Pero en el corazón mismo de la explosión, el enorme cuerpo del león el Johnson, como una colina dorada, protegió ferozmente a sus descendientes detrás de él. Sus ojos verdes inyectados en sangre miraban fijamente la niebla negra que se disipaba. Dentro de la niebla negra, el cuerpo retorcido de Luther fue aniquilado en la nada por el aterrador impacto de energía. Pero, justo cuando desapareció por completo, una antigua y misteriosa mota de luz, como un fragmento de memoria en miniatura, voló desde el trono de obsidiana, fusionándose directamente con la empuñadura de la espada del león en la mano del león el Johnson. Ese fue el último regalo del alma de Lutero, completamente consumida por un dolor y un arrepentimiento sin fin. Toda la verdad sobre los ángeles caídos y el secreto definitivo del campeón del caos. Lutero cambió sus 10.000 años de dolor y destrucción definitiva por la redención de la primera legión, 10.000 años después. Fue un traidor y un mártir. Su sacrificio limpió el pecado original de 10.000 años de la primera legión y abrió un futuro incierto y esperanzador para el león el Johnson. Este es el contradictorio y trágico destino de la primera legión. La escena se alejó lentamente. El mausoleo quedó en ruinas. El león el Johnson se alzó lentamente entre las ruinas. Sus ojos verdes estaban llenos de dolor y determinación. La espada del león en su mano brillaba con una luz dorada aún más deslumbrante. Había obtenido la verdad. Ahora era un héroe con una misión y una dirección. Capítulo 491. Cuando el león termina, la trágica canción del cuervo está a punto de comenzar. El auditorio estaba en completo silencio. Los rostros de los espectadores estaban surcados por lágrimas y un pesado sentimiento de historia. Nadie hacía ruido. Nadie aplaudió.
Era como si todos todavía estuvieran atrapados en ese juicio, un destino trágico que había durado 10.000 años, sin poder salir de él. El silencio era más poderoso que cualquier lenguaje. El silencio fue el reconocimiento más pesado de todas las verdades. El juicio final. La señora Isabel Moreau habló lentamente. Sus hermosos ojos contenían una compleja mezcla de comprensión y tristeza. No se completó con el juicio, sino por el pecador a través de la autodestrucción. Él redimió a su rey. Y se redimió a sí mismo. El rostro habitualmente astuto y calculador de Kenneth Aldrich ahora solo mostraba un asombro manifiesto. Este es el máximo valor de un héroe trágico. Su voz era ronca y seca, con un temblor que él mismo no había notado. A costa de 10.000 años de sufrimiento. A cambio de un mito digno de ser recordado por toda una civilización. Wen Yu se levantó lentamente. Su rostro magnético y poderoso también mostraba un rastro de fatiga no disimulada. Sabía que tenía que sacar a todos de ese abismo de tristeza. Damas y caballeros. Su voz era como un rayo que atravesaba el cielo nocturno. Lionel Johnson y Fallen Angels, una conclusión perfecta. Ya tenemos los resultados finales. El equipo de Big Dipper Images, con una puntuación absolutamente perfecta y una presencia abrumadora, ha marcado un tono insuperable para el capítulo héroe de esta temporada. En la pantalla principal cambió instantáneamente. El puente masivo de estética gótica violenta desapareció. En su lugar había un enorme mundo de ciudad colmena con sombras oscuras. Era un mundo sin día, completamente envuelto por la larga noche. Innumerables figuras pecadoras y caídas se movían entre las sombras. Y en esta oscuridad desesperada y caótica, una figura delgada con un uniforme andrajoso, lentamente levantó la cabeza. En su rostro joven y temeroso, reveló un par de ojos negros enormes, sangrientos y locos. No había lágrimas en sus ojos, sin miedo, ninguna emoción humana en absoluto. Solo quedó la matanza más primitiva y pura. Ahora. La voz de Wen Yu sonó de nuevo. Démosle nuestro más cálido aplauso. Para dar la bienvenida a la segunda temporada de esta temporada. Esa enorme ciudad colmena de sombras oscuras. Era como un gigantesco depósito de chatarra olvidado hace mucho tiempo por la civilización. Sin luz solar, no hay esperanza. En su interior solo se extendían y supuraban una oscuridad y una desesperación sin fin. Por todas partes se veían enormes barracas amontonadas de acero oxidado y carne podrida. El aire estaba lleno de un hedor nauseabundo, una mezcla de aceite, sudor y sangre. Este era Nostramo. Un mundo completamente envuelto por la larga noche. Un joven trabajador llamado Carl caminaba penosamente por un callejón oscuro lleno de todo tipo de basura y suciedad. Su uniforme, ya completamente cubierto de mugre, lucía tan descuidado y patético. Su rostro cansado y entumecido estaba marcado por la desesperación por la vida. Su padre era obrero. Su madre era costurera. Sus vidas estaban dominadas por la extorsión de pandillas, ejecutores corruptos y una desesperación sin fin. Todos los días luchaban simplemente para sobrevivir. Eran las hormigas más bajas de esta oscura ciudad colmena. De repente, una risa burlona y maliciosa lentamente salió de la oscuridad detrás de él. El rostro cansado y entumecido de Carl cambió de repente. Él lo sabía. Eran pandilleros. Su corazón, completamente consumido por el miedo, latía violentamente en ese momento. Él quería correr. Pero ya era demasiado tarde. Varias figuras cubiertas de tatuajes y cicatrices de cuchillo, lentamente emergió de la oscuridad. Tenían en su poder diversas armas rudimentarias de estética violenta y destructiva. Espadas sierra oxidadas. Baits de béisbol de metal que brillan con luz fría. Y escopetas caseras irrazonables. Eran la pandilla más aterradora y malvada de esta ciudad colmena. Ellos eran la banda del Hueso Negro. Nostramo. El mundo natal del primarca Conrad Curse. Este planeta, debido a la extrema contaminación industrial y a una perenne falta de luz estelar, se había convertido desde hacía mucho tiempo en un mundo de noche permanente. Y en la oscuridad sin fin, el crimen y la violencia se propagaron como una plaga. Las pandillas florecieron, la corrupción estaba desenfrenada y la ley y el orden se habían convertido desde hacía tiempo en una broma ridícula. Este era el rincón más oscuro y malvado de la galaxia Vía Láctea, y también la fuente última del aterrador y trágico destino de los señores de la noche. El líder de la banda del Hueso Negro, un hombre grande con la cara cubierta de horribles cicatrices de cuchillo. Sus ojos maliciosos y burlones observaban fríamente a la temerosa e inquieta presa que tenía delante. «Hola, Carl». Su voz era ronca y chirriante, llena de burla. «¿Dónde está tu tributo?
El rostro temeroso e inquieto de Carl forzó una sonrisa más fea que un grito. Lentamente sacó su pequeña bolsa de tela, ya empapada de sudor, de su pregnant. En el interior solo había unas cuantas monedas cuyos bordes estaban desgastados desde hacía mucho tiempo. Esos eran todos los ahorros que él y su padre habían conseguido con tanto esfuerzo durante una semana. Jefe B. Su voz temblaba, llena de súplica. Yo solo tengo esto. El líder de la banda del Hueso Negro se rió de sus palabras. Su risa era tan feroz y tan cruel. De repente levantó el pie. Y con fiereza pateó la pequeña bolsa de tela de Carl. Las monedas del interior se dispersaron como meteoritos en el oscuro callejón. Ja 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 ja. Estás intentando darle limosna a un mendigo. Capítulo 492. Cuando los cuervos desciendan, los pecados de Nostramo serán juzgados. ¿Dónde está tu madre? Su voz era ronca y chirriante, llena de burla. Si ella es lo suficientemente filial conmigo, tal vez pueda perdonarle la vida a tu perro. El rostro aterrorizado de Carl se torció en una sonrisa más fea que un llanto. Su corazón, completamente consumido por el miedo, latía violentamente en ese momento. Él lo sabía. Este era un trato imposible. Y una trampa ineludible. Sus labios temblorosos estaban a punto de pronunciar palabras de súplica. Pero. Justo ahora. Una figura cansada, desesperada y delgada. Lentamente emergió del final del oscuro callejón. Su uniforme de trabajadora de fábrica, cubierto de mugre desde hacía tiempo, parecía tan andrajoso y lamentable. Su rostro curtido y desesperado estaba marcado por el entumecimiento de la vida. Pero en sus ojos inyectados en sangre, el amor de una madre ardía más fuerte que cualquier llama. Ella era Irene, la madre de Carl. Las manos callosas de Irene agarraron con fuerza la esquina de la chaqueta grasienta del líder de la banda del Hueso Negro. Su rostro cansado y desesperado se torció en una sonrisa más fea que un llanto. Hermano. Su voz era ronca y chirriante, llena de súplica. Por favor, perdona a mi hijo. Yo puedo hacer cualquier cosa por ti. El líder de la banda Hueso Negro se rió al escuchar esto. Su risa era tan siniestra y tan cruel. Sus ojos maliciosos y burlones miraban fríamente a la lastimosa mujer que tenía delante, desesperada por el amor maternal. ¿Hacer algo? Una sonrisa malvada y codiciosa apareció en su rostro feroz y cruel. Nostramo. Aquí, la moral era algo que pereció antes que la ley. Para sobrevivir, la gente no dudó en abandonar toda humanidad. Por lucro, trataron la dignidad y la conciencia como mercancías que podían comprarse y venderse a voluntad. Y en la oscuridad sin fin, el amor maternal era la única humanidad que aún podía brillar con una luz tenue. Pero fue precisamente esta humanidad la que los convirtió en la presa más favorecida y más cruel de los pandilleros. El jefe de la pandilla, malvado y con cara de cicatriz, levantó lentamente su mano grande y sucia. Pellizcó suavemente el rostro desesperado y suplicante de Irene. Un deseo indescriptible brilló en sus ojos malvados y codiciosos. Se inclinó lentamente hacia la oreja de Irene. Y habló con una voz ronca y estridente que solo ellos dos podían oír. Quiero que uses tus manos callosas. Para limpiar mis zapatos, manchados de sangre y pecado. Justo como normalmente lavas los calcetines apestosos de tu inútil marido. Entonces dejaré ir a tu hijo. No había ni rastro de vacilación en el rostro curtido y desesperado de Irene. Un destello de dolor y humillación cruzó sus desesperados ojos maternales. Pero al final, decidió ceder. Lentamente soltó la esquina de la chaqueta del líder de la banda del Hueso Negro. Luego se arrodilló lentamente en el suelo. Sus manos callosas alcanzaron las botas de cuero negro del líder de la pandilla, cubiertas de suciedad y mugre. Fue el sacrificio más doloroso y más grande que una madre podía hacer por su hijo. Y justo entonces. Una alarma aguda, fría y mortal. De repente resonó en toda la ciudad colmena. El sonido era tan penetrante como el grito de un águila. Al instante, suprimió por completo todo ruido y pecado. La sonrisa en el rostro feroz y cruel del líder de la banda del Hueso Negro se congeló instantáneamente. Un miedo más aterrador que enfrentarse a la muerte brilló en sus ojos maliciosos y burlones. De repente miró hacia arriba. Mirando hacia la oscuridad en la torre más alta de la ciudad colmena. Como si algo más aterrador hubiera llegado. La alarma aguda, fría y mortal. Como una sentencia de muerte del infierno. Al instante, suprimió por completo todo ruido y pecado. La sonrisa en el rostro feroz y cruel del líder de la banda del Hueso Negro se congeló instantáneamente. Un miedo más aterrador que enfrentarse a la muerte brilló en sus ojos maliciosos y burlones. De repente se giró y quiso huir. Pero ya era demasiado tarde. Una fuerza invisible y opresiva.
como una mano gigante y fría. Presionado fuertemente sobre su cuerpo pecaminoso y depravado. Sujetando firmemente su delgado cuerpo de conejo en su lugar. Incapaz de moverse. En la torre más alta de la ciudad colmena, esa figura delgada, solitaria y retorcida. El joven Conrad Curse, surgió lentamente de las sombras. Su uniforme andrajoso, cubierto de mugre desde hacía mucho tiempo, parecía tan espeluznante y lamentable en las tenues luces de emergencia de la ciudad colmena. Sus malditos y locos ojos negros. Miró fríamente a la presa que estaba abajo, ya completamente envuelto por el miedo. Él no se acercó. Él simplemente se quedó allí parado, como una parca surgida de las profundidades del infierno. Tu pecado. La voz ronca y fría de Conrad Curse, lentamente resonó en el aire oscuro y desesperado de la ciudad colmena. Tus crímenes serán recordados cada noche que viene. En 3 días, matarás a tu hermano más cercano por una mujer. En 7 días, masacrarás a una familia inocente por una bolsa de drogas de baja calidad. En medio mes, serás completamente desmembrado por tus compañeros debido a tu ridícula codicia. Tu futuro es un infierno completamente manchado de pecado y sangre. Conrad Curse. Génesis de los amos de la noche. Su talento era una maldición. Podía ver todo el futuro de una persona, todos sus crímenes y su depravación. Pero esta presciencia no era una bendición, porque no podía evitar que ocurrieran esas tragedias predeterminadas. Él solo podía ver cómo todo lo que amaba se encaminaba hacia la destrucción en el pecado y la oscuridad. Fue un profeta que vio el futuro pero no pudo cambiarlo. Por primera vez, un miedo más aterrador que enfrentarse a la muerte apareció en el rostro feroz y cruel del líder de la banda del Hueso Negro. Una desesperación indescriptible brilló en sus ojos maliciosos y burlones. Su alma, adormecida desde hacía mucho tiempo por el pecado, se derrumbó por completo bajo la voz profética del destino de Conrad Curse. Él no luchó. Él no se resistió. Él simplemente se quedó quieto. 2 líneas de lágrimas dolorosas y de remordimiento brotaron de sus ojos pecaminosos y depravados. Conrad Curse emergió lentamente de las sombras. Sus ojos negros, sangrientos y dementes contenían la frialdad y la crueldad de un juicio. Se acercó al líder de la banda Hueso Negro. No matar. Sin violencia. Él simplemente habló con una voz ronca y fría que solo ellos dos podían oír. Tus crímenes han sido juzgados. Ve y vive en tu futuro. Diciendo esto, extendió lentamente su mano delgada pero fuerte, y acarició suavemente la cabeza del otro, ya sumido en la desesperación. Capítulo 493. Cuando el Cordero presencia el milagro, desea convertirse en el nuevo carnicero. Esa figura sangrienta, loca y flaca, como un murciélago gigante, desapareció en la oscuridad sin fin, dejando atrás un silencio sepulcral lleno de miedo y desesperación. El pequeño y fuerte cuerpo de Eileen temblaba violentamente. Se levantó lentamente del suelo. Ella no miró al líder de la pandilla en el suelo, quien hacía tiempo que estaba muerto de miedo. Ella simplemente abrazó a su hijo fuertemente con sus manos callosas. Carl. Su voz temblaba, llena de miedo y de temor persistente. ¿Estás bien? En sus ojos, ya bañados en lágrimas, estaba la forma más primitiva y pura del amor maternal. Pero Carl no respondió. Él simplemente permaneció quieto en los brazos de su madre. Sus ojos, que deberían haber estado llenos de miedo, ahora brillaban con una luz extraña, una mezcla de asombro y anhelo. Eileen y Carl, como 2 ratones asustados, huyeron. Escaparon del oscuro callejón del pecado y del juicio, regresando a su hogar igualmente oscuro y desesperanzado. Era un pequeño y opresivo palomar construido con chapa oxidada y madera podrida. El aire estaba lleno de una mezcla de moho húmedo y olor agrio de comida de baja calidad. Eileen no habló. Ella solo utilizó sus manos, cuyos bordes habían sido suavizados hacía tiempo por la vida, preparando en silencio la cena para Carl. Era una papilla de sabor químico elaborada a partir de almidón sintético y pasta nutritiva. Ella intentó utilizar el amor maternal más común, para limpiar el corazón de Carl, que estaba ocupado por el miedo y la seducción del poder. Carl, come. Su voz era ronca y cansada. Comer y luego dormir. Todo será mejor mañana. Pero ella misma lo sabía. Esto no era más que una mentira autoengañosa. Nostramo. Un mundo completamente envuelto en el fatalismo. Aquí, esperanza es la palabra más lujosa y ridícula. La gente no cree en la redención, solo en el castigo y el poder. Y Conrad Curse, este profeta nacido en la oscuridad, es el producto último de esta filosofía retorcida. Utiliza miedo para sustituir ley, y violencia para sustituir orden. Aunque a corto plazo frenó el crimen, a largo plazo solo empujaría a todo el planeta hacia una tiranía más profunda y oscura.
Carl miró la papilla con sabor químico que tenía delante. En su rostro joven y decidido, por primera vez, apareció una expresión llamada disgusto. Lo que resonaba en su mente ya no era el suave y amoroso consuelo de su madre, pero la fatídica advertencia de Conrad Kurse. Tu pecado aún no ha terminado. Él anhelaba el poder, anhelaba el tipo de poder que pudiera revertir el destino instantáneamente, que pudiera asustar a los malhechores y hacerlos someterse. No este amor falso e impotente, justo ahora. Una figura cansada y cobarde, entró lentamente desde afuera de la puerta. Él era el padre de Carl, el viejo Carl. Miró el cuenco de gachas en el suelo, que hacía tiempo que se había enfriado, y el rostro desconocido y frío de su hijo. Un miedo indescriptible brilló en sus ojos, que hacía tiempo que estaban completamente aplastados por la vida. ¿A dónde fuiste de nuevo? Su voz temblaba, llena de inquietud. Yo, escuché que el Nighthunter apareció nuevamente. Carl levantó lentamente la cabeza al oírlo. Sus ojos, que deberían haber estado llenos de miedo, ahora brillaban con una luz de desdén y desprecio. Él no es el machador nocturno. La voz de Carl era fría y firme. Él es el juicio. Cuando la voz fría y firme de Carl resonó lentamente en ese pequeño y opresivo palomar, en ese momento toda la habitación pareció caer en un silencio sepulcral. El rostro cansado y cobarde del viejo Carl mostró por primera vez una expresión llamada shock. No lo podía imaginar, ni siquiera lo podía creer. Su hijo, que siempre había sido tímido y débil, en realidad pronunciaría palabras tan rebeldes. Él quería refutar. Quería utilizar su filosofía de supervivencia, suavizada hacía tiempo por la vida, para corregir los pensamientos de su hijo, que ya se habían desviado. Pero cuando vio el desprecio y el desdén en los ojos de Carl, su corazón, completamente ocupado por el miedo, tembló violentamente. Él estaba asustado. Un dolor indescriptible brilló en los ojos inyectados en sangre de Eileen. Ella miró al padre y al hijo que estaban frente a ella, quienes ya se habían convertido en extraños. Su corazón, que hacía tiempo que la vida había vaciado, en ese momento se rompió por completo. Lentamente colocó el tazón de gachas frías nuevamente sobre la mesa del comedor. Come, ahora. Una voz ronca y cansada sonó lentamente en ese silencio sepulcral, como si estuviera realizando una lucha inútil y desesperada. Comenzó una cena silenciosa, sarcástica y trágica. No hubo comunicación en la mesa. Solo se oía el frío y opresivo tintineo de los cubiertos y los platos. El viejo Carl mantuvo la cabeza gacha y no se atrevió a mirar a su hijo otra vez. Eileen derramó lágrimas en silencio, tragando bocado a bocado su propio tazón de gachas frías. Y Carl era como un extraño. Sus ojos, que brillaban con una luz extraña, recorrieron lentamente a estos padres que hacía tiempo que estaban completamente aplastados por la vida. En su rostro joven y decidido no había expresión alguna, como si estuviera viendo una farsa que no tuviera nada que ver con él. En Nostramo, la familia no es un refugio, sino una jaula. El parentesco no es calidez, sino un grillete. Las personas, para sobrevivir, no dudan en tratar a los familiares como herramientas. Y cuando el miedo descienda, este parentesco, que durante mucho tiempo ha existido solo de nombre, se derrumbará instantáneamente, dejando solo el egoísmo y la traición al descubierto. En el corazón de Carl, ocupado por el poder y el anhelo. La fatídica advertencia de Conrad Kurse resonó una vez más. Tu pecado aún no ha terminado. Él anhelaba comprender. Él anhelaba explorar. Él anhelaba poseer el poder suficiente para juzgar completamente todos los pecados. La cena terminó. Eileen se levantó lentamente. Sus ojos, llenos de amor y preocupación, miraban fijamente a su hijo, que se había vuelto tan desconocido. Ella quería abrazarlo. Quería usar su cuerpo, que ya no estaba caliente, para calentar su corazón, que durante mucho tiempo había estado congelado por el miedo. Pero Carl, como una bestia asustada, de repente dio un paso atrás, esquivando el abrazo amoroso y preocupado de su madre. Luego se dio la vuelta sin dudarlo, hacia su pequeña y oscura habitación. Se alejó lentamente, dejando atrás solo una espalda fría y resuelta. Capítulo 494. Cuando el juicio se convierte en una parodia, un nuevo miedo nace en las ruinas. Aquella figura fría y resuelta, como la daga más afilada, se hundió profundamente en el corazón ya destrozado de Irene. Ella se desplomó débilmente en el suelo, sus ojos, ya ahogados en lágrimas, se llenaron solo con la silenciosa desesperación de la muerte. Ella lo sabía. Su hijo había desaparecido. Desaparecido por completo. No murió a manos de las pandillas, sino a la sombra de ese juicio, de esa esperanza y salvación. El cuerpo pequeño y fuerte de Carl, como el gato nocturno más ágil y letal, se movía silenciosamente a través de la oscura y pecaminosa ciudad colmena.
No regresó a casa ni buscó pandillas. Simplemente confió en su intuición, agudizada por el miedo hasta un grado extremo, y caminó lentamente hacia la zona prohibida más profunda, muerta y decadente de la ciudad colmena. Ese era el lugar de eliminación de cadáveres. Un rincón olvidado por todos los seres vivos y destino final de todos los pecados. El aire estaba lleno de un hedor nauseabundo, una mezcla de carne podrida y desechos químicos. El suelo estaba repleto de cadáveres humanos, ya completamente deformados por los años y las enfermedades. Fueron arrojados allí casualmente como basura, esperando ser completamente devorados por ratas gigantes carroñeras igualmente hambrientas y destructivas. Esta era la cultura de la muerte de Nostramo. Una economía circular de eficiencia y pragmatismo. Una filosofía aterradora que recicla incluso la muerte como recurso. En Nostramo, la muerte no es el fin, sino una liberación. Un ritual de completa liberación del dolor y la desesperación sin fin. La gente hacía tiempo que estaba insensible a la muerte y se había acostumbrado a encontrar su insignificante espacio para sobrevivir entre cadáveres y basura. Los ojos de Carl, brillando con una luz extraña, recorrieron lentamente las pilas de cadáveres muertos y en descomposición. Él estaba buscando. En busca del líder de la banda del Hueso Negro, que había sido completamente destruido por el miedo. Quería ver con sus propios ojos en qué se convertiría finalmente una persona atormentada por el miedo. Finalmente. En un rincón pegajoso y maloliente, lo encontró. El otrora arrogante matón ahora se encogía y temblaba bajo una pila de cadáveres ya podridos, como un perro salvaje asustado. Su rostro, cubierto de horribles cicatrices de cuchillo, ya no mostraba ningún rastro de ferocidad o crueldad. Lo único que quedó fue un miedo infantil, frágil e indefenso. Lloraba y suplicaba, como si hubiera visto el monstruo más aterrador e incomprensible del universo. Maldición. ¿Esto es lo que pasa cuando te atormenta el miedo? ¡Qué miserable! ¿Es este el legendario matar el cuerpo y castigar el corazón? ¿Qué quiere hacer Carlo? ¿De verdad va a juzgarlo? Este es el verdadero heredero de la medianoche. Me encanta, me encanta. Carl caminó lentamente hacia adelante. Sus ojos, brillando con una luz extraña, miraban fríamente al desdichado que tenía delante, que había sido completamente derrotado por el miedo. Se agachó lentamente y extendió su pequeña y fuerte mano, imitando la postura de Conrad Kurse como un juicio. Acarició suavemente la cabeza del otro, que ya estaba sumida en la desesperación. Ahora. Una voz joven, fría y amenazante resonó lentamente entre las pilas de cadáveres muertos y en descomposición. Es mi turno de juzgarte. Capítulo 495. Cuando el cordero lleva la máscara del carnicero, nuevos terrores nacen en las ruinas. Es mi turno de juzgarte. Cuando la tierna, fría y asesina voz de Carl resonó lentamente desde la pila de cuerpos muertos y en descomposición, el líder de la banda del Hueso Negro, que ya había sido completamente destruido por el miedo, de repente tembló. La expresión feroz y cruel en su rostro lleno de cicatrices había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por un miedo frágil e indefenso como el de un niño. Miró la aterradora existencia que tenía ante él, como un demonio. Su corazón, entumecido durante mucho tiempo por el pecado, se derrumbó por completo en ese momento. Creyó que se había encontrado con un segundo juicio. ¡Caramba! Este niño es un genio. De verdad aprendió a usar el prestigio de un tigre para intimidar a un zorro. Dios mío, esta trama es demasiado emocionante. Carl está a punto de presumir. Ja 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 ja. Los ojos de Carl, brillando con una luz extraña, miraron fríamente al pobre desgraciado que ya había sido completamente derrotado por el miedo. Extendió lentamente su delgada pero fuerte mano, imitando la postura del juicio de Conrad Kurse, y acarició suavemente la cabeza de la otra parte, que ya estaba sumergida en la desesperación. Tu pecado. La voz de Carl era tierna y fría, y transmitía una madurez y una crueldad que no eran propias de su edad. Mañana te golpearán hasta la muerte por robar un trozo de pan mohoso. Tu cadáver será roído hasta quedar irreconocible por ratas carroñeras gigantes. Tu alma se hundirá para siempre en una oscuridad sin fin. Aquella fue una falsa profecía, una verdadera maldición y un abuso del miedo. Amos de la noche. Inicialmente, solo imitaban a su primarca, Conrad Kurse, usando el miedo para castigar los pecados. Pero poco a poco, se volvieron adictos al placer que el miedo en sí mismo traía consigo. Ese poder de estar por encima y controlar la vida de los demás, esa alegría de ver a sus presas temblar ante ellos, esa satisfacción de imponer su voluntad a los demás. Finalmente, degeneraron de juicio a sádicos, de héroes a monstruos. Esta fue su tragedia, y es el destino final de todos los tiranos que intentan reemplazar la ley por el miedo.
Después de escuchar la falsa profecía de Carl sobre una maldición predestinada, el cerebro del líder de la banda del Hueso Negro, completamente ocupado por el miedo, se quedó en blanco. No tuvo ninguna duda ni resistencia. Era como un molusco al que le habían extraído todos los huesos, que se retorcía frenéticamente en el suelo. No, no, no. Una voz ronca y temerosa salió con dificultad de su garganta. Yo estaba equivocado. No me atreveré otra vez. Por favor déjame ir. Carl miró al pobre desgraciado que tenía delante, que había quedado aterrorizado por su irrazonable juicio. Por primera vez, una sonrisa de placer apareció en su rostro tierno pero decidido. Él lo estaba disfrutando. Disfruta de este poder y control sin precedentes. Disfrutando de la emoción de este matón una vez arrogante temblando ante él. Sabía que había encontrado fuerza y sentido. También había encontrado un yo nuevo, uno que podía liberarlo de toda cobardía e incompetencia. Lentamente recogió del suelo un fragmento de vidrio afilado y mortal. Caminó lentamente hacia el líder de la pandilla, que todavía estaba arrodillado y pidiendo clemencia. Sus ojos, brillando con una luz extraña, miraron fríamente el rostro de la otra parte, que estaba lleno de miedo y desesperación. Luego, lentamente, levantó el afilado trozo de vidrio que tenía en la mano y lo cortó con fiereza. PFFT. Un sonido sordo y fuerte. Un símbolo de murciélago oscuro y loco apareció en el rostro del líder de la pandilla, que estaba cubierto de sangre y lágrimas. Esa orden fría y resuelta, como un perdón desde las profundidades del infierno, fue grabada ferozmente en el corazón del líder de la banda Blackbone, Scarface, que estaba completamente ocupado por el miedo. Su cuerpo caído y pecador temblaba violentamente. La expresión feroz y cruel en su rostro lleno de cicatrices había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por un miedo frágil e indefenso como el de un niño. Miró la aterradora existencia que tenía ante él, como un demonio. Su corazón, entumecido durante mucho tiempo por el pecado, se derrumbó por completo en ese momento. Sí, mi amo. Una voz ronca y temerosa salió con dificultad de su garganta. Entonces él, como un perro al que se le habían extraído todos los huesos, se tambaleó desde la pila de cuerpos muertos y en descomposición y caminó lentamente hacia su hogar igualmente oscuro y pecaminoso en lo más profundo de la ciudad Colmena. El cuerpo caído y pecaminoso de Scarface, como un fantasma que hubiera perdido toda su alma, caminaba lentamente por la oscura y pecaminosa ciudad Colmena. No había luz en sus ojos, que estaban completamente ocupados por el miedo, solo un vacío hueco y entumecido. Pasó por un callejón oscuro tras otro, lleno de todo tipo de basura y suciedad, y finalmente regresó a la guarida de estética violenta y destructiva de la banda del Hueso Negro. Era un enorme y opresivo búnker construido a partir de una fábrica abandonada. El aire estaba lleno de un hedor nauseabundo, una mezcla de alcohol, sudor y sangre. Innumerables pandilleros, cubiertos de tatuajes y cicatrices, se divertían y celebraban allí dentro. Estaban jugando, bebiendo y disfrutando de la libertad única que traía la larga noche. Pero justo en ese momento, una figura alta y delgada, cautelosa y ambiciosa emergió lentamente de las sombras. En su mano sostenía un hacha de cadena que brillaba con una luz fría. Una sonrisa burlona y desdeñosa apareció en su rostro igualmente feroz y cruel. Él era Razor, el segundo al mando de la banda del Hueso Negro, y el hermano más leal de Scarface, así como su enemigo más peligroso. En Nostramo la lealtad es lo más barato y lo menos fiable. Aquí solo existe la ley de la selva, solo traición y matanza. Cualquier jefe debe estar en constante cuidado de los voraces lugartenientes que lo rodean, porque ellos pueden en cualquier momento usar la daga que tienen en sus manos, ya manchadas de sangre, para heredar su ya tambaleante trono. Razor miró al jefe que tenía delante, que ya había perdido todo su dominio y autoridad. Un atisbo de desprecio indescriptible brilló en sus ojos cautelosos y ambiciosos. Jefe, su voz era ronca y chirriante, llena de burla. ¿Has vuelto? Pensé que ya te habían juzgado los acosadores de medianoche. El cuerpo de Scarface tembló violentamente al escuchar esto. Un destello de ira, más aterrador que enfrentarse a la muerte, apareció en sus ojos, que estaban completamente ocupados por el miedo. Sabía que su trono estaba en peligro. Pero él no tenía miedo ni se inmutó, porque tenía un nuevo amo, un amo más aterrador que la muerte. Lentamente levantó la cabeza, mirando al joven que tenía delante y que ya confiaba en la victoria. Una sonrisa extraña y loca apareció en su rostro lleno de cicatrices. Sí, he vuelto, su voz era ronca, con una confianza y compostura completamente diferentes a las de antes. Y te he traído un regalo. Un regalo de medianoche. Capítulo 496. Cuando Lau se convierte en un arma, el niño comienza a construir la armadura de Nightwalker.
¿Lo entiendes? Mientras la voz ronca de Scarface, llena de una nueva confianza y con postura completamente diferente a su comportamiento anterior, resonaba lentamente a través del búnker de estética destructiva violenta. El cuerpo ambicioso y codicioso de Razor tembló violentamente. La expresión cruel y viciosa de su rostro había desaparecido por completo, reemplazada por un miedo infantil, frágil e indefenso. Miró la aterradora presencia demoníaca que tenía delante. Su corazón, una vez consumido por la ambición y la codicia, se derrumbó por completo en este momento. Entiendo. Una voz ronca y temerosa. Le fue difícil expresarlo desde lo más profundo de su garganta. Él lo sabía. Su trono había desaparecido. Desaparecido por completo. No solo no había logrado convertirse en el nuevo jefe de la banda del Hueso Negro. En cambio, se había convertido en una herramienta peor que un perro. Madre mía. Ya lo sometieron. Scarface es genial. Dios mío, esta trama es demasiado emocionante. Las peleas internas entre pandillas se convierten en una relación de amo-sirviente. Ja 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 ja. Scarface miró al miserable desgraciado que tenía delante, que ya estaba muerto de miedo por su irrazonable juicio. Por primera vez, una sonrisa de poder apareció en su rostro, que estaba cubierto de horribles cicatrices de cuchillo. Él lo estaba disfrutando. Disfrutando de este control y placer sin precedentes. Disfrutando de la emoción de este otrora arrogante retador temblando ante él. Él lo sabía. Había encontrado el poder. Y había encontrado el significado. También había encontrado un yo completamente nuevo, uno que podía liberarlo de toda cobardía e incompetencia. Muy bien. La voz de Scarface era ronca y transmitía una confianza y una compostura totalmente distintas a su comportamiento anterior. De ahora en adelante, tú eres mi espada. Yo te digo a quién debes cortar, y tú lo cortas. ¿Lo entiendes? El cuerpo de Razor tembló violentamente ante sus palabras. Una sonrisa más fea que el llanto apareció en su rostro igualmente feroz y cruel. Entiendo. Su voz temblaba, llena de miedo y de inquietud. Amos de la noche. No son una legión unificada, sino una alianza informal compuesta por innumerables bandas de terror de diversos tamaños. El líder de cada banda es un tirano poderoso y cruel. Se alimentan del miedo y se deleitan con la violencia. Están llenos de sospechas y traiciones, así como de competencia y matanzas. Su único punto en común es un odio infinito hacia el orden y la ley, y una fascinación morbosa por el dolor y la desesperación. Después de someter con éxito su primera espada, Scarface no se fue inmediatamente. Sus ojos extraños y enloquecidos observaban fríamente al miserable lastimoso que tenía delante y que había sido completamente aplastado por el miedo. Extendió lentamente su mano, manchada de sangre y suciedad. Imitando la postura del juicio de Conrad Curse. Acarició suavemente la cabeza del otro, que ya estaba sumergida en la desesperación. Ahora. Una voz ronca, fría y asesina, lentamente resonó en el búnker de la estética destructiva violenta. Ve a buscar a todos los culpables por mí. Mientras la voz ronca de Scarface, llena de una nueva confianza y con postura completamente diferente a su comportamiento anterior, resonaba lentamente a través del búnker de estética destructiva violenta. Su corazón, completamente consumido por el miedo, se sometió por completo en ese momento. Una sonrisa humilde y fanática apareció en su rostro, que estaba cubierto de horribles cicatrices de cuchillo. Él lo sabía. Había encontrado un maestro que era más fuerte y más aterrador que él. Un maestro que podría concederle poder y juicio. La escena cambió. Ese pequeño y oscuro palomar. El cuerpo esbelto y fuerte de Conrad Curse estaba sentado tranquilamente en un rincón frente a una mesa de madera podrida. Sus ojos, brillando con una luz extraña, miraban fríamente el mapa de la parte más vulnerable de la ciudad colmena, cubierto de mugre y aceite. No prestó atención a los asuntos de la pandilla. Él simplemente estaba planificando con calma. ¿Dónde estaba la guarida de la banda del Hueso Negro? ¿Dónde estaba el territorio de Razor? ¿Dónde estaban las rutas de patrullaje del sheriff? Su cerebro, estimulado por el miedo y el poder, era ahora como una computadora precisa y de alta velocidad, incorporando toda la información en su base de datos. Conrad Kurz extendió lentamente su delgada y fuerte mano. De la pila de libros sucios y aceitosos sobre la mesa, sacó un libro antiguo, ya leído innumerables veces, con arrugas y desperfectos. Reglamento de la zona subterránea de Ciudad Colmena. Era una escritura legal olvidada hace mucho tiempo por este mundo. Un pedazo de basura que solo se puede encontrar en los archivos más antiguos y deteriorados. Pero a los ojos de Conrad Kurse, era el arma más afilada y efectiva. Quería utilizar la ley para definir el mal. Quería utilizar el orden para juzgar el caos. Quería armarse de justicia.
Conrad Curse es un experto legal autodidacta. Definió el mal y juzgó la justicia leyendo esos libros de leyes olvidados hace tiempo. Creía que la ley era la única arma que podía salvar a Nostramo. Pero cuando la ley perdía su poder, se convertía en la mentira más ridícula e inútil. Así que eligió el miedo, usando el miedo en lugar de la ley, y la violencia en lugar del orden. Es la tragedia de un idealista y la locura de un juicio. Los ojos de Conrad Curse, brillando con una luz extraña, miraban fijamente las borrosas disposiciones legales del libro. Su cerebro, estimulado por el miedo y el poder, absorbía frenéticamente toda la información. Quería utilizar el nombre más preciso y legal para llevar a cabo su sangriento y demente juicio. Dejó lentamente el antiguo libro, cubierto de mugre y aceite. Luego, de la caja de madera que estaba debajo de la cama, que ya había vaciado, sacó varias herramientas y restos sencillos y prácticos. Él iba a armarse, utilizando la basura olvidada por el mundo, para forjar el equipo de los señores de la noche de su oscura sombra. Capítulo 497. Cuando el amor se convierte en pecado, el juez cobrará el precio. Ese pequeño y oscuro palomar, en ese momento, estaba completamente envuelto por una atmósfera de pavor desconocido. El rostro curtido y desesperado de Irene estaba lleno de impotencia. Sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en la puerta de Carl, firmemente cerrada. Los sonidos constantes de golpes, cortes y chirridos detrás de la puerta fueron como la más fuerte sentencia de muerte, golpeando su corazón ya destrozado, golpe a golpe. El cuerpo cansado y débil del viejo Carl se apoyaba contra la fría pared. Su rostro mugriento y grasiento estaba marcado por el miedo. Él sabía lo que Carl estaba haciendo allí dentro. Sabía que era el olor de la muerte. Y sabía que era el preludio de la destrucción. Pero no se atrevió a abrir la puerta. Tenía miedo del hijo que había sido completamente cambiado por el miedo. Y aún más temeroso de la responsabilidad de un padre que había olvidado hacía tiempo. Un destello de firme determinación brilló en los ojos amorosos y preocupados de Irene. Ella lo sabía. Ella no podía esperar más. Ella tenía que irse. Incluso si el costo fuera su propia vida. Ella se levantó lentamente del suelo, dando pasos temblorosos pero firmes. Caminando hacia la puerta fuertemente cerrada de Carl. Ella extendió su mano callosa. Y golpeó suavemente la puerta de madera ya deteriorada. Carl. Su voz era ronca y chirriante, llena de súplica. ¿Puede entrar mamá? Dentro de la habitación, los golpes cesaron de repente. Un silencio de muerte. El corazón ya destrozado de Irene latía violentamente en ese momento. Ella lo sabía. Carl estaba dentro. Él estaba escuchando. Después de un largo tiempo, la puerta de madera, ya deteriorada, se abrió lentamente hacia adentro, dejando al descubierto un pequeño espacio. En el hueco apareció el rostro joven y decidido de Carl. Sus ojos, brillando con una luz extraña, observaban fríamente a su madre, sin la más mínima fluctuación emocional, como si estuviera mirando a un extraño con el que no tenía ninguna conexión. Mamá. La voz de Carl era fría y lógica. ¿Estás aquí para detenerme? El cuerpo de Irene tembló violentamente ante sus palabras. Ella no podía imaginarlo. Ella tampoco lo podía creer. Que su hijo, que siempre había sido tímido y débil, pediría palabras tan sabias y crueles. No, Carl. Ella forzó una sonrisa en su rostro desesperado y suplicante, una sonrisa más fea que el llanto. Mamá solo quiere verte. Mira lo que estás haciendo. Carl no respondió. Simplemente abrió lentamente y por completo la puerta de madera ya deteriorada, revelando un mundo oscuro y loco en el interior. Varias herramientas rudimentarias pero prácticas y materiales de desecho estaban esparcidos por toda la habitación. Un mapa de los niveles inferiores de la ciudad Colmena, completamente cubierto con varias líneas y marcas, estaba pegado a la pared. Y bajo la única fuente de luz en el centro de la habitación, se presentó un conjunto de nuevos equipos oscuros y sombríos. Un traje furtivo fabricado a partir de varias piezas desechadas y cuero. Un traje invisible que le permitiría moverse libremente en la oscuridad. Y un arma rudimentaria pero práctica. Conrad Curse. Fue un jurista autodidacta. Definió el pecado y juzgó la justicia leyendo libros de derecho olvidados hace mucho tiempo. Creía que la ley era la única arma que podía salvar a Nostramo. Pero cuando la ley perdiera su poder, se convertiría en la mentira más ridícula e inútil. Así que eligió el miedo, usando el miedo en lugar de la ley, y la violencia en lugar del orden. Era la tragedia de un idealista y la locura de un juicio. Los ojos de Carl, brillando con una luz extraña, observaron fríamente a su madre. Mamá. La voz de Carl era fría y lógica. Eres un pecador. El cuerpo de Irene tembló violentamente ante sus palabras.
Su rostro desesperado y suplicante mostraba una expresión de dolorosa incredulidad. No, Carl. Su voz era ronca y chirriante, llena de súplica. Mamá no es culpable. Una frialdad más aterradora que la de enfrentarse a la muerte brilló en los ojos sangrientos y enloquecidos de Carl. Te inclinaste ante el mal por el amor. Esto es una traición a la justicia. Por tanto, eres culpable. Diciendo esto, lentamente cogió de la mesa un tosco pero práctico pico de metal casero. Brillaba con un destello frío y mortal bajo la tenue luz. Ahora. La voz de Carl era joven y fría. Te cobraré el precio. Capítulo 498. Cuando el amor se convierte en pecado original, la medianoche llega al mundo. Cuando la voz fría y asesina de Carl resonó lentamente en la estrecha y opresiva jaula de palomas, el último rastro de color se desvaneció por completo del rostro curtido y desesperado de Irene. Sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en el frío y asesino pico de metal que sostenía su hijo en la mano. Era una herramienta de tortura para el ritual y el juicio. Ella no se inmutó. Ella no gritó. Ella simplemente dejó que sus manos callosas cayeran flácidas a sus costados. Ella lo sabía. No había escapatoria. Su amor había fracasado. Su sacrificio había sido tergiversado. Lo único que quedaba por hacer ahora era pagar el precio de sus pecados. Los ojos de Carl, brillando con una luz inusual, observaban fríamente a la presa que tenía delante, ya completamente sumida en la desesperación. Él ignoró sus súplicas silenciosas. Su cerebro, estimulado por el miedo y el poder, ahora solo ejecutaba la lógica más fría. Tu delito es el compromiso. La voz de Carl era joven y fría y transmitía un innegable juicio. Te inclinaste ante el mal por el amor. Tu debilidad permitió que la oscuridad se extendiera. Por tanto, eres culpable. Ahora, habla. Di tus pecados. El rostro curtido y desesperado de Irene tembló violentamente. Ella miró a este hijo que se había vuelto tan desconocido. 2 líneas de lágrimas de pesar y dolor brotaron de sus ojos inyectados en sangre. Ella lo sabía. Carl tenía razón. Su amor, en este mundo, fue el pecado original. Su corazón roto gemía en silencio. Pero al final, ella decidió ceder. Ella cerró los ojos lentamente. Ella habló con una voz ronca y chirriante que solo Carl podía oír. Soy culpable. Mi pecado es la debilidad. Mi pecado es el compromiso. Acepto el juicio. La filosofía de los señores de la noche de utilizar el miedo como arma no fue un desarrollo de la noche a la mañana. Se construyó sobre la más profunda desesperación con respecto a la humanidad y la sociedad. No creen en la redención, solo en que el castigo puede traer orden. Y el juicio que Carl estaba llevando a cabo era una negación completa del amor y la moralidad. Estaba usando el método más cruel para cortar todas sus conexiones con la humanidad, para abrazar el destino oscuro que estaba a punto de consumirlo. No había ninguna ondulación en el rostro joven y frío de Carl. Sus ojos, brillando con una luz inusual, observaban fríamente a la madre que estaba frente a él, ya completamente sumida en la desesperación. Levantó lentamente la fría y asesina punta de metal que tenía en la mano. La punta brillaba con una luz tenue y escalofriante en la tenue iluminación. Esa luz fría se reflejó en el rostro arrepentido y manchado de lágrimas de Irene. Se reflejó en el rostro joven de Carl, severo y con juicio. Él iba a completar este juicio cuyo resultado ya estaba destinado. Un rugido repentino, áspero y desesperado rompió abruptamente el silencio mortal. El cuerpo cansado y débil del viejo Carl finalmente logró ponerse de pie desde la esquina. Sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en el arma afilada y mortal que sostenía su hijo. Detener. Su voz era la desesperación más primitiva e impotente. Su coraje llegó demasiado tarde. PFFT. Un sonido desgarrador, débil y apagado, resonó por la habitación. La fría y despiadada punta de metal de Carl se hundió sin dudarlo en el corazón ya destrozado de su madre. El cuerpo de Irene se puso rígido de repente. Sus ojos maternales y desesperados dirigieron una última mirada a su frío y crítico hijo. Luego, cerró lentamente los ojos. Ella estaba muerta. Ella murió tan trágicamente. Y además con ese humor negro. El rostro joven y frío de Carl ahora estaba salpicado con la sangre caliente de su madre. Simplemente sacó lentamente la punta de metal manchada de sangre del cuerpo de su madre. La sangre goteaba sobre sus pequeñas manos. Sus ojos, que brillaban con una luz inusual, ahora fueron completamente reemplazados por una intención asesina incluso más pura y fría que la de Conrad Kurse. Él era un juicio. Él era un verdugo. Él era medianoche. Y en ese momento, los lamentos y rugidos de desesperación del viejo Carl apenas comenzaban. Capítulo 499. Cuando el amor es asesinado, el castigo para los cobardes es la vida eterna. Ese rugido primario, impotente y desesperado.
Como la alarma más aguda, el sonido resonó por todo ese pequeño y opresivo palomar. El cuerpo cansado y cobarde del viejo Carl finalmente estalló desde la esquina. Sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente el purgatorio que tenía delante, completamente envuelto por la sangre y la muerte. Su corazón, consumido desde hacía tiempo por el miedo, estalló en ese momento con un dolor sin precedentes. Madre mía. Ha aparecido el padre. ¿Matará a Carl? Declaro que Jian Shen es el director de venganza número 1 del universo. No se aceptan argumentos. Los comentarios son una locura. Dios mío. ¿Es este el comienzo de la noche? Viejo Carl, no seas cobarde. Véngate. Véngate. El cuerpo pequeño y fuerte de Carl, después de ser completamente bautizado con la sangre de su madre, parecía tan frío y cruel. Sus ojos, que brillaban con una luz extraña, observaban fríamente al afligido y enojado padre que tenía delante. Una sonrisa burlona y desdeñosa apareció en su rostro joven y decidido. Cobardía. La voz de Carl era joven y fría y transmitía un innegable juicio. Tu crimen es la inacción. Viste a mi madre ser humillada y morir, pero no ofreciste resistencia. Tu cobardía es la raíz de toda esta tragedia. Por lo tanto, no mereces morir. Debes vivir. Carl apartó lentamente la mirada del cadáver de su madre. Sus ojos ensangrentados y frenéticos observaban fríamente a su padre. Debes vivir en este arrepentimiento y miedo. Vivir a la sombra del juicio. Hasta que tu pecado reciba su castigo final. La filosofía de los amos de la noche es la del miedo. Saben que la muerte es una liberación, y que vivir en un eterno arrepentimiento y miedo es el castigo más cruel. Conrad Kurse no implementó la justicia en Nostramo, sino un régimen de terror basado en la violencia y la autoridad. Cometió atrocidades en nombre del mal, convirtiéndose finalmente en el monstruo que odiaba. El corazón del viejo Carl, completamente consumido por el miedo, se derrumbó por completo ante las frías y críticas palabras de su hijo. Sus ojos inyectados en sangre se volvieron hundidos y vacíos. Su cuerpo cansado y cobarde se desplomó impotente hasta el suelo. Su corazón estaba muerto. Solo quedó una cáscara. Un cadáver andante que vive a la sombra del miedo y el arrepentimiento. Los ojos de Carl, que brillaban con una luz extraña, recorrieron fríamente las herramientas y los restos esparcidos por la habitación. Devolvió a su cintura la punta de metal manchada con la sangre de su madre, de la caja de madera que estaba debajo de la cama y que hacía tiempo que había vaciado. Sacó su traje invisible, construido a partir de piezas desechadas y cuero. Él se lo puso. Se puso el casco invisible que le permitía moverse libremente en la oscuridad. Sus ojos ensangrentados y frenéticos brillaban con una luz fría y misteriosa debajo de la visera del casco. Él era un juicio. Él era un verdugo. Él era la noche. Vamos. La voz de Carl era joven y fría, y tenía una autoridad innegable. Sin mirar atrás, empujó la puerta deteriorada hacía tiempo. Entró en la oscura, pecaminosa y larga noche de la ciudad colmena. Él iba a cumplir su misión. Para difundir el miedo que él mismo había creado. Ese símbolo de murciélago oscuro y loco. Como una maldición de las profundidades del infierno. Fue grabado ferozmente en el rostro de Scarface, el líder de la banda del Hueso Negro, que estaba sumergido en sangre y lágrimas. Su cuerpo caído y pecador temblaba violentamente. El último rastro de razón desapareció por completo de sus ojos, que estaban completamente consumidos por el miedo. Era como el perro más humilde y leal. Se inclinó frenéticamente en el suelo. Maestro, maestro. Una voz ronca y temerosa. Lo exprimieron desde lo más profundo de su garganta con dificultad. Yo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Por favor, perdona la vida de mi perro. Caramba. Ya lo sometieron. Carl es increíble. Declaro que Jian Shen es el domador de bestias número 1 del universo. No se aceptan argumentos. Los comentarios son una locura. Dios mío, esta trama es demasiado emocionante. El líder de la pandilla se convierte en un laméculos. Ja 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 ja. Carl miró al desgraciado que tenía delante, que ya estaba muerto de miedo por su irrazonable juicio. Por primera vez, una sonrisa llamada poder apareció en su rostro joven y decidido. Él lo estaba disfrutando. Disfrutando de este control y placer sin precedentes. Disfrutando de la emoción de este matón una vez arrogante temblando ante él. Él lo sabía. Había encontrado el poder. Y había encontrado el significado. También había encontrado un nuevo yo, capaz de desprenderse de toda cobardía e incompetencia. Muy bien. La voz de Carl era joven y fría, y transmitía una madurez y una crueldad totalmente impropias de su edad. A partir de ahora, serás mi perro. A quien yo te diga que muerdas, muerdes. ¿Entender?
El líder de la banda del Hueso Negro tembló violentamente ante sus palabras. Una sonrisa más fea que un grito apareció en su rostro, cubierto de horribles cicatrices de cuchillo. Entender. Su voz temblaba, llena de miedo y de inquietud. Amos de la noche. No son una legión unificada, sino una alianza flexible compuesta por innumerables bandas de terror de diversos tamaños. El líder de cada banda es un poderoso y cruel tirano. Se alimentan del miedo y se deleitan con la violencia. Están llenos de sospecha y traición, así como de competencia y masacre. Su único denominador común es un odio inmenso por el orden y la ley, y una fascinación morbosa por el dolor y la desesperación. Después de someter con éxito a su primer perro, Carl no se fue inmediatamente. Sus ojos, que brillaban con una luz extraña, observaban fríamente al desdichado que tenía delante, que ya había sido completamente derrotado por el miedo. Extendió lentamente su pequeña y fuerte mano, imitando la postura de Conrad Kurse como un juicio. Acarició suavemente la cabeza del otro, que ya estaba sumergida en la desesperación. Ahora. Una voz joven, fría y asesina, resonó lentamente en medio de la pila de cuerpos muertos y en descomposición. Ve y encuentra a todos los culpables por mí. Capítulo 500. Cuando el mito termina, el evangelio de la maquinaria comienza a difundirse. La sala de transmisiones quedó en completo silencio. Un silencio más prolongado y más pesado que cualquier otro anterior. Ya no hubo más jadeos ni exclamaciones por parte del público. Lo único que quedaba era la respiración pesada e inquieta. Parecían haber salido dolorosamente de una interminable y larga noche de pecado y desesperación. Cada rostro estaba marcado por un cansancio indescriptible. Y miedo. El juicio final. La señora Isabel Moreau habló lentamente. Sus hermosos ojos contenían una compleja mezcla de comprensión y dolor. No se cumplió mediante la sentencia, pero por el traidor a través de la autodestrucción. Él redimió a su rey. Y se redimió a sí mismo. Kenneth Aldrich, el magnate del entretenimiento conocido por su racionalidad, inusualmente cerró los ojos, como si escapara de algo, como si se arrepintiera de algo. Cuando una civilización decide convertirse en un mal más terrible para combatir el mal, entonces ¿dónde está la justicia? Esa pregunta fría y contemplativa, como el bisturí más afilado, penetró profundamente en el corazón de cada miembro de la audiencia. En la red global, el mar de comentarios de bala que había sido un carnaval de memes, ahora cayó en una discusión seria de introspección temerosa. Por primera vez la gente empezó a pensar verdaderamente sobre el costo oculto detrás del mundo pacífico en el que vivían, sobre si su comodidad y felicidad a las que están acostumbrados desde hace tiempo, también se construyeron sobre un miedo y una violencia invisibles. En medio de esta atmósfera solemne e inquietante, el sistema impersonal y despiadado que nos indica el comité de competición, de repente resonó en toda la sala de retransmisiones. La temporada 5, el génesis del mito, segundo subtema, el terror y la tragedia de la octava legión, ha concluido. Se han generado las puntuaciones finales. Felicitaciones al equipo de Beidou Images por lograr una vez más una puntuación perfecta. La temporada 6 de esta competición génesis comenzará ahora. El gran tema de la sexta temporada es, la pantalla cambió instantáneamente. Una línea de texto plateado enorme y desconocido apareció lentamente en la pantalla. Deus ex machina. Entre la lógica fría y la fe ardiente, ¿bajo qué forma descenderá Dios? Madre mía. Nueva temporada. Tan rápido. Dios mío, este tema es tan épico. Deus ex machina. ¿Van a hablar de inteligencia artificial esta vez? En la pantalla. Justo cuando todo el mundo todavía se estaba recuperando de la tragedia anterior. Título del nuevo trabajo del estudio de Jianchen, que representa la esperanza futura. Ya había aparecido en la pantalla grande. Era una línea de texto escarlata, blasfema y traicionera. La rebelión del Omnisia. El evangelio blasfemo del Mechanicum oscuro. Esa línea de texto escarlata, blasfema y traicionera, como una mancha de sangre seca, fue grabado ferozmente en la pantalla principal gigante de la sala de transmisiones, y marcado en los corazones de cada miembro de la audiencia, consumido por el miedo y la desesperación. Omnisia. Mechanicum oscuro. Evangelio blasfemo. Estas palabras de tabú y locura. Se encendió instantáneamente la curiosidad de todos, que ya estaba al borde del colapso. Querían saber, en ese mundo de lata de lógica y orden, qué secretos aterradores y desconocidos se escondían. Santo cielo. Nueva serie. Jianchen es el mejor. Mechanicum oscuro. ¿Eso significa que el Adeptus Mechanicus también tiene traidores? La pantalla se iluminó lentamente.
Pero esta vez no hubo guerra. No hay matanza. No hay escenas de sangre ni violencia. Solo un universo frío y silencioso. Y en el universo, un templo del arca mecánica navegando silenciosamente como un fantasma. Era una entidad aterradora muchas veces más grande que la roca. Su apariencia era como la de una gigantesca ciudad móvil construida a partir de innumerables catedrales góticas y hornos industriales. Innumerables estatuas colosales de epopeyas sagradas se alzaban silenciosas sobre el casco. Tenían en sus manos engranajes gigantes y llaves inglesas, como si proclamaran su fe en la lógica y el orden a todo el universo. Y debajo de las estatuas, había innumerables engranajes gigantes que giraban lentamente y enormes chimeneas que arrojaban constantemente vapor caliente, como un corazón de acero incesante, proporcionando vida y energía infinitas a este colosal templo móvil. La escena cambió. Moviéndonos dentro del templo del Arca Mechanicus, un joven tecnosacerdote llamado Ted 7. Estaba sentado en silencio en su pequeña y opresiva sala de procesamiento de datos. Su túnica roja, completamente empapada de aceite y sudor, parecía al mismo tiempo desgastada y sagrada. Su rostro, completamente cubierto por diversas piezas mecánicas e interface de datos, no mostraba ninguna expresión. Solo sus ojos electrónicos, que parpadeaban con arcos azules, albergaban una ferviente pasión y deseo de conocimiento. Él estaba trabajando, realizando un escaneo de datos tedioso y a la vez ritualista. Flota exploradora. Los cruzados del Adeptus Mechanicus. Su misión no es la conquista, sino la búsqueda. En busca de las construcciones de plantilla estándar, perdidas durante la era de los conflictos. Estas son la cristalización de la sabiduría humana de la era oscura de la tecnología y, a ojos del Adeptus Mechanicus, el don más sagrado otorgado a la humanidad por el Omnisia. Cualquier fragmento de STC recién descubierto es suficiente para llevar a todo el Adeptus Mechanicus al frenesí, y suficiente para que cualquier tecnosacerdote se convierta instantáneamente en un santo. Justo cuando Ted 7 estaba a punto de quedar completamente sumergido en el océano de datos de interminable información basura. De repente ocurrió una anomalía. Una señal extremadamente débil pero antigua y sagrada. De repente apareció en su enorme pantalla holográfica. Era una señal que nunca había visto antes. Una señal que no pertenecía a ninguna tecnología imperial conocida. Un eco que parece de la era oscura de la tecnología, hace 10.000 años. El cuerpo del Ted 7, ya completamente modificado por la maquinaria, tembló violentamente. Una luz ardiente nunca antes vista brotó de sus ojos electrónicos, parpadeando con arcos azules. Él lo sabía. Lo había encontrado. Había encontrado el milagro capaz de cambiar su propio destino y el futuro de todo el Adeptus Mechanicus. No lo dudó ni lo más mínimo. Inmediatamente informó de este oráculo divino de esperanza y desconocido. Al comandante supremo de la flota. Archimagos Sigma X, primero. Una entidad aterradora que ya se había transformado por completo, dejando solo un cerebro e innumerables tentáculos mecánicos. Y después Sigma X, primero recibió este oráculo divino. Su enorme cerebro, sumergido en líquido nutritivo, tembló violentamente. Dejó escapar un ferviente y emocionado rugido binario. Luego emitió una orden que podría arrastrar a toda la flota al abismo de la condenación eterna. Todas las flotas. Salto Warp. Objetivo. Sistema estelar desconocido. Por el Omnisia.